Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? ¿Está abajo? Hola, hola. Ahí vamos. Bueno, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar, por haber hecho el viaje, haber dejado sus lugares y haber venido a este espacio de encuentro, ¿Cómo? Este no. A este primer comité del año de Guaraní. Le agradecemos enormemente a Alberto, su equipo y a la universidad que nos brindan este espacio, que nos reciben. Eh, es un espacio que a todos nos queda muy cómodo, además es muy lindo y nos viene muy bien que nos brinden un espacio para realizar estos encuentros que sabemos todos que es fundamental y vital para toda la comunidad de trabajo del CIU que venimos llevando durante todo este tiempo. Así que muchas gracias a la Universidad de la Defensa por permitirnos usar este espacio y recibirnos a todos con tanta amabilidad y siempre dispuestos a eso. Bueno, este año es un año de mucho trabajo, como todos los años, pero están surgiendo algunas cosas muy interesantes en cuanto al uso de los sistemas, que son cambios complejos para todos los que somos parte de las universidades y de los sistemas de las universidades, pero que creemos que son muy importantes en el uso de la tecnología. Desde hace mucho tiempo los sistemas claramente tienen que tener y tienen que servir para que ustedes puedan llevar la gestión, para que puedan inscribir a los alumnos, cerrar las actas, generar las notas, los certificados, eso es fundamental. Pero además los sistemas brindan desde siempre, y siempre le dimos esa mirada desde el CIU, brindan un valor agregado mucho más importante que esas cosas, ¿no? Y hacia eso tenemos que ir caminando. Por eso, allá por el año 96, se hizo ni siquiera teníamos smartphones, sino teníamos los celulares viejos, y se navegaba por internet con la tecnología WAP en ese momento de los celulares, y ahí ya el guaraní permitía que se inscriba los alumnos por celular, cuando hace más de 12 años de esto. Y así se fueron incorporando los sistemas muchas cuestiones que tienen que ver con simplificar la vida de las instituciones, la vida de los alumnos, y hacer un cambio realmente disruptivo en el uso de la tecnología para llevar nuestros procesos. Creo que eso es lo que le da valor agregado de los sistemas, y a eso vamos. El año pasado pasó algo muy interesante en la provincia de Buenos Aires, al menos, que sabemos que en otras provincias también se hizo, pero la provincia de Buenos Aires, que fue el tema del boleto estudiantil gratuito de parte de los alumnos. Y en varias de las universidades donde se fue implementando, la implementación, gracias a un desarrollo que hizo inicialmente La Plata y que después generalizamos al resto del sistema, se hacía directamente desde el 3W, desde Guaraní Autogestión. Y eso para nosotros fue súper interesante, porque ya ahí eso implicaba que los alumnos de otra manera tendrían que haber ido a la universidad, haber solicitado un certificado de alumno regular, ustedes o las áreas internas de la universidad tendrían que haber impreso uno, haberlo firmado, habérselo dado por ventanilla. El alumno tenía que tomarlo e irse caminando a otro lugar para presentarlo en otra oficina donde seguramente tenía que hacer otra cola. Y sin embargo, el proceso desde la autogestión de Guaraní fue muy sencillo, porque la Secretaría de Transporte de la provincia, como venía desde el sistema guaraní de las universidades, automáticamente tomaba como que el alumno era regular y esa información era válida, y se simplificó muchísimo la vida de los estudiantes en ese proceso de solicitud del boleto. A todos nosotros en cualquier proceso de la vida cotidiana nos ponemos muy contentos cuando algún organismo, ya sea el Estado o no el Estado, nos facilita la vida en algún trámite de esos que renegamos tanto. Entonces, y esa aplicación de esos procesos, para las áreas que lo aplican, son complejas, porque hay un montón de discusiones, son cambios culturales, son cosas que se hacen desde hace mucho tiempo y que es necesario cambiar. Y hoy nos toca a nosotros estar en el lado por ahí, en ese lado, ¿no? En el facilitar o no, o en el movilizar dentro de nuestras universidades o no, que esos cambios se apliquen y se usen para que simplifiquen de alguna manera los procesos y podamos poner los recursos de la institución, nuestros tiempos, los tiempos de la gente que trabaja, con valor agregado para hacer otras tareas
que podemos hacer y que cambien realmente la vida de la universidad. Este año se vienen algunos cambios importantes, parece. Uno tiene que ver con la solicitud de certificación de los títulos por el área de la DNGU, que ya no es más DNGU, tiene alguna sigla, Dirección Nacional de Gestión y Acreditación y Fiscalización Universitaria. Gracias. Y la DNGU, la ex DNGU, plantea la importancia de que ya que los títulos no vengan acá al ministerio. Eso es un cambio importante y es un cambio complejo, porque todos empezamos a ver las fallas que tienen los procesos digitales y tecnológicos en eso. Nosotros hicimos un desarrollo para que desde los guaraníes, más naturalmente desde Guaraní 3 que de Guaraní 2, pero Guaraní 2 también permite hacerlo, se pueda mandar la información académica directamente digital, y puedan descargar desde el CITSER, que es el sistema de certificaciones, las etiquetas, y que ya no tengan que mandar las universidades los títulos universitarios acá al ministerio. Ahí podemos estar en desacuerdo con un montón de cosas. De hecho, todos planteamos desacuerdos en cuanto podemos discutir niveles de seguridad, podemos discutir formas de implementación, podemos discutir un montón de cosas y es válido que las discutamos, pero lo que no deberíamos hacer es oponernos a un cambio de ese estilo, digamos. Aportemos, hagamos planteos, planteemos nuestro punto de vista para mejorar el proceso y que el proceso se pueda hacer. Pero eso es un cambio fundamental en lo que es el sistema, porque las universidades van a gastar mucho menos dinero mandando los títulos acá y seguramente ese dinero lo pueden invertir en otras cosas. Ustedes o las áreas de alumnos van a tener mucho menos trabajo administrativo y ese trabajo lo van a poder dedicar ese tiempo a otra cosa. Así que son cambios que a todos nos cuesta hacer, pero creo que tenemos el desafío internamente nosotros, que por ahí estamos un poco más cerca de la tecnología o nos interesa, o aunque seamos técnicos o no técnicos, pero que nos interesan las cuestiones tecnológicas, de empujarlo internamente en las instituciones estos cambios, porque sabemos que no son cambios fáciles, porque incluso en muchos casos implica cambiar normativas, hacer cambios realmente importantes. Pero creo que tenemos el desafío al menos de llevar la discusión adentro de la universidad, hacer que esto se conozca y tratar de implementarlo de la mejor manera y hacer cualquier aporte de manera constructiva para que esto mejore. Y así seguramente van a venir otros cambios. Se está hablando del pasaporte universitario. Nosotros hace ya 5 o 6 años, me acuerdo, en uno de los talleres anuales, ya empezamos a hablar a partir de la implementación de Guaraní 3, que la tecnología ya permite que los sistemas se comuniquen y que la información de los alumnos pueda viajar electrónicamente sin tener que viajar expedientes de un lado a otro. De hecho, en uno de los talleres que hicimos en UNE de anuales, mostrábamos una imagen del alumno con el carrito lleno de trámites de expedientes de equivalencia, porque toda esta movilidad que cada vez más se da naturalmente, si no se acompaña con la tecnología, un alumno cada vez va a necesitar más carpetas de papeles y papeles para poder pedir equivalencias de un lado a otro. Eso la tecnología ya lo permite, digamos, y ya lo podemos implementar. Tenemos que pensar otras cuestiones, digamos, cómo son los procesos internos, cómo, si una universidad va realmente a creer en que si un analítico viene digitalmente de otra, si lo va a tomar como válido o si va a querer ver una firma en un papel. Bueno, todos esos cambios que son más cambios culturales internos. Así que ahí también seguramente tendremos otro desafío interesante y así sin duda que va a haber muchos más. La información se va a empezar de otra manera. Después nos van a contar también un poco más de cómo se va a empezar o se va a aumentar el uso de la información que está en Araucano para otros procesos que se usan en el ministerio, y que eso también es muy interesante, porque ustedes ya informan, las universidades informan al ministerio la información académica, y entonces que esa información se vuelva a usar para otro proceso y que no se pida más de una vez. Ya después Leticia seguramente va a contar algo de eso y para nosotros es muy valioso que eso se amplíe y se vaya usando. Así que creo que fundamentalmente tenemos este año muchos desafíos en ese sentido y
y creo que nos toca a nosotros, tenemos el desafío y el papel de internamente movilizarlo en las universidades, en nuestras universidades, plantear estas discusiones, generar los espacios de discusión, y que estos espacios también sean válidos para eso. Por último, y ya los dejo comenzar a trabajar, pero que me parece muy importante, todo el equipo de trabajo de Guaraní, coordinado por Hernán, está haciendo un enorme trabajo en todo lo que es acompañar a las universidades en la migración de los sistemas de Guaraní 2 a Guaraní 3, y eso es un trabajo enorme que con todos estos cambios también se empiezan a acelerar esos procesos, ¿no? En los plenarios de rectores, los rectores se han entusiasmado con Guaraní 3 y imagino que llegan y les dicen, ¿por qué no pasamos a Guaraní 3? Y, y me imagino que ustedes deben sufrir un poco. Para nosotros también es un esfuerzo enorme acompañarlos para que miren a Guaraní 3, porque el equipo de gente es el mismo, somos la misma cantidad de personas y la cantidad de implementaciones, por suerte, cada vez es mayor, y de universidades que usan los sistemas cada vez es mayor, así que están haciendo un trabajo muy grande con respecto al acompañamiento en toda la migración y la implementación del Guaraní 3. Ahí les pido también que aprovechen los cursos de capacitación, hemos hablado ya en varios de estos encuentros sobre eso, y que los tomen con responsabilidad y con compromiso, ¿no? Los cursos de capacitación, si bien son online y eso pareciera que fuera muy simple hacerlo, después requiere tiempo, requiere dedicarse, y hay un equipo de gente atrás que está haciendo el seguimiento, así que traten de aprovechenlos mucho porque es muy importante capacitarse, porque el cambio de Guaraní 2 a Guaraní 3 es muy importante en todo sentido, así que aprovechen los cursos y háganlo, y también tomarlos con responsabilidad, digamos, traten de hacerlos y terminarlos y de no abandonar en el medio y dedicarle el tiempo que eso requiere. Y además seguir fomentando el uso del foro, que para nosotros es un espacio muy importante como una base de conocimiento y además como usando el foro tanto para preguntar como para responder, digamos, ¿no? Ya hace algunos años estamos viendo con mucha alegría que alrededor del 50% de las respuestas del foro la da la misma comunidad, las dan ustedes mismos, y eso es muy importante por varios motivos. Por un lado, porque muestra que ya el conocimiento del sistema está en ustedes, tanto como en nosotros, digamos, y esto es un espacio de construcción conjunta, y además porque nos permite a nosotros que los chicos puedan seguir dedicándose a los cursos o a dar otro tipo de soporte más específico y ustedes puedan acompañar al resto de las universidades con las preguntas del inicio de este proceso de implementación de Guaraní. Así que yo simplemente darles la bienvenida de nuevo, agradecerle por un lado a todo el equipo del CIU que trabaja mucho para que estos encuentros salgan bien, agradecerle a ustedes que hicieron el esfuerzo de venir y dejar sus espacios de trabajo, e invitarlos a que afrontemos juntos este desafío de acompañar a que la tecnología pueda cambiar realmente los procesos y pueda dar valor agregado realmente a nuestras instituciones, y dedicarle el tiempo a cuestiones que tengan un poco más de valor agregado. Así que muchas gracias, que tengan una buena jornada, y yo ya lo dejo con Hernán y con el equipo para que trabajen. Levantar con el mazo, creo que yo me voy a levantar. Hola. Bueno, me resulta un poco difícil quedarme sentado ahí, así que prefiero acercarme un poquito. Antes que todo, buenos días y bienvenidos. La idea es contarles un poco cuál es, en función de lo que estaba comentando Guillermo, cuál es el plan de trabajo para este 2018. Muy a grandes rasgos, pasar por los ítems que creemos que van a ser los ítems que van a marcar el rumbo de este año, y detenernos por ahí en contarles algunos detalles más, además de presentarles
los primeros resultados de la implementación de la aplicación para celulares de Guaraní. Bueno, como bien decía Guillermo, en el 2018 uno de los grandes ejes de trabajo para el equipo va a ser justamente acompañarlos en el proceso de migración. De hecho, tuvimos un verano bastante atípico, un comienzo de año distinto respecto de otros años donde todo fluía con mayor tranquilidad. Tuvimos salidas a producción 30 de diciembre, primeros días de enero, y eso implicó que corrimos mucho para acompañar a esas instituciones que aprovecharon ese espacio de tranquilidad, entre comillas, dentro de la universidad para encarar este proyecto de migración. Así que, bueno, en ese sentido estamos dedicando mucho del equipo, desde las atenciones en el foro, desde las capacitaciones, desde un montón de lugares, estamos buscando acompañarlos y darles soporte y dar seguimiento muy de cerca a todas las implementaciones, todas las instituciones que están iniciando este proceso, que no son pocas. Todo este movimiento que contaba Guillermo, que se ha fomentado desde el CIN y desde otros espacios también en el Ministerio, impacta directamente en el tiempo que le dedicamos a ese tipo de trabajo, con lo cual también eso es tiempo que sacamos de otras cuestiones. Otro de los ejes en los cuales vamos a trabajar y ya estuvimos trabajando en este año es en la performance del sistema. Hasta el momento las implementaciones que habíamos tenido no eran de gran masividad o no por lo menos en gran escala. A partir del año pasado eso se empieza a revertir, empezamos a trabajar, era un ítem que teníamos pendiente, pero que también este tipo de pruebas y este tipo de análisis, cuando no tenés los casos reales, se hacen muy difíciles. Es muy difícil simular determinados entornos para entender y para analizar cómo se comporta el sistema con grandes volúmenes de datos. Y el año pasado, bueno, tuvimos en realidad este año, la primera experiencia con la Universidad Nacional de Córdoba, y eso que maneja inscripciones con cupo, que maneja mucha masividad de alumnos, lo cual combinado, masividad y cupo, genera un entorno que es caldo de cultivo para que el sistema se caiga, para que empiece a haber problemas de performance. Así que bueno, estuvimos trabajando en conjunto con la universidad en analizar cuál es el comportamiento, sobre todo de autogestión, que es lo que ven los alumnos y es donde se ven los problemas de performance. Así que se van a encontrar con una versión 3.15 mejorada. Trabajamos muy fuerte en el proceso de inscripción a materias, puntualmente inscripción a materias con cupo, que es el más crítico. Hasta el momento eran muy pocas las instituciones que manejaban esta combinación, con lo cual se van a encontrar con un sistema que tiene muchos cambios en ese sentido. Vistas para los técnicos por ahí, vistas optimizadas, consultas optimizadas. Tratamos de cambiar un poco la lógica para que la cantidad de veces que el sistema el autogestión va a preguntarle cosas al motor de base de datos sean las mínimas indispensables que se necesita para hacer esa inscripción en forma exitosa. Esto es un proceso que iniciamos pero no terminamos. Creemos que es un proceso que va a ser por etapas. Hoy en esta versión que liberamos hace un par de semanas tenemos una primera etapa completa, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Como les decía, nos centramos solamente en algunas cuestiones muy puntuales, pero hay todavía un camino por recorrer para modificar y para tratar de darle mayor rendimiento a lo que es autogestión. También, como bien lo decía Guillermo, otro de los fuertes ítems en los cuales vamos a trabajar es en capacitaciones. Si bien es un ítem que ya lo venimos manejando con mucha fuerza desde el año pasado, este año nos propusimos tratar de tener de 2 a 3 capacitaciones por mes. Ustedes lo han visto a principio de año con mucha anticipación. Estuvimos publicando el cronograma de cursos para el primer semestre. La idea de hacerlo con tanta anticipación es justamente permitirles a ustedes que se organicen y que puedan armar su propia planificación en función de sus tiempos para tomar estos cursos. Hay cursos que son más simples y más cortos, hay otros que no lo son tanto, algunos son para técnicos específicamente, como el caso del curso de instalación o el curso de migración, pero hay otros que son puntualmente para funcionales, que son el de propuesta formativa y el de conceptos iniciales.
Nuestro objetivo para este año es trabajar en seguir aumentando la cantidad de cursos funcionales. Esto lo venimos diciendo y creemos que es el camino para cubrir todo el espectro de circuitos, por lo menos los más importantes que involucran al sistema. Pero bueno, también un poco vamos manejando sobre los tiempos que tenemos para ver cómo lo vamos haciendo. Por eso es que les pedimos que sean muy responsables en el uso de esos cursos. El año pasado, para que tengan una idea, en total, entre capacitaciones virtuales y presenciales, tuvimos más de 30 a lo largo del 2017, de los cuales personas que terminaron los cursos, que podemos decir personas capacitadas, que cumplieron con los cursos completos, fueron alrededor de 550, ¿sí? De eso, eso es solamente los que terminaron, que da un promedio de 16 o 17 personas por capacitación. Los inscriptos son muchísimos más, sobre todo los cursos virtuales tenemos muchísima demanda. Ese tipo de capacitaciones las abrimos con un cupo de 40 personas, que es aproximadamente lo que podemos manejar, lo que el equipo puede manejar y a lo que puede dar respuesta y puede dar un seguimiento más personalizado. E imaginen que en algunos casos llegamos a tener 120 inscriptos. Por eso es que van a ver que manejamos ciertas prioridades, que vamos con algunas instituciones dándole más cupo en función de la cercanía de salida a producción y de un montón de otros ítems. Todo el tiempo tenemos reclamos de por qué me dieron de baja, por qué no me aceptaron. Tiene que ver con eso, con una demanda muy alta de ese tipo de cursos y una oferta que hasta el momento, a pesar de aumentarla todos los años, sigue quedándonos corta. Así que tratamos de que el aprovechamiento sea al máximo y a veces, sí, a veces le pifiemos en el criterio, por ahí puede ser que necesiten algún cupo más, pero bueno, vamos siempre tratando de hablar con las instituciones y acordando quiénes son y cuántos son los cupos que le asignamos a cada institución. Otro de los ítems a los cuales estamos trabajando ya es la integración con Moodle. El año pasado, en el taller anual, tuvimos una charla en la cual planteamos esta situación. Inicialmente, cuando pensamos Guaraní 2, lo pensamos con otra óptica. Lo pensamos con la idea de proveer servicios que sean utilizables por cualquier tipo de plataforma de educación virtual y que sea la plataforma o quien instale la plataforma el que se encargue de consumir esos servicios. Como nos pasó en muchas cuestiones, nos fuimos dando cuenta que en realidad no había tanta variedad de plataformas y que la mayoría de los casos se manejaban con una única plataforma, que es el Moodle. Con lo cual este año estuvimos repensando un poco cómo trabajar con ese esquema y decidimos empezar a integrar como parte del core de Guaraní algunas operaciones que permitan que hagan más fácil esa integración con Moodle. En principio lo que vamos a trabajar es lo que se habló en el taller anual el año pasado del Nordeste, que es vincular comisiones con cursos, mantener sincronizados los alumnos que están inscriptos en una comisión y en un curso, ver la posibilidad de tener un login único para que el alumno pueda acceder con el mismo usuario y contraseña a ambas plataformas, y trataremos de ver qué más podemos agregar. Lo cierto es que la idea es en la 3.16 salir con una primera versión de esto y que después, a la medida que ustedes lo vayan usando y vayan teniendo requerimientos, vayamos aumentando la interacción y vayamos viendo cómo se maneja eso. Esto impacta tanto en gestión como en autogestión. Hay muchas vueltas que pensar, muchos circuitos. Digo, está quienes dicen no, el docente se crea el curso, quienes dicen no, yo le creo el curso al docente, el docente no puede crear cursos alegremente. Hay un montón de ítems que hay que tener en cuenta. Ya estamos trabajando en esto y va a ser uno de los grandes ejes, porque es uno de los grandes pedidos que hemos tenido a medida que las instituciones se van sumando a Guaraní 3. El otro gran eje de trabajo para este año va a ser la aplicación para celulares. El año pasado presentamos esta aplicación, ahora después les voy a contar un poquito cómo fue la recepción y cómo se trabaja con este esquema. Lo cierto es que hoy la aplicación permite que tanto los alumnos como los docentes reciban mensajes. En el caso de los alumnos, reciben mensajes tanto de los docentes como de la institución. Los docentes reciben mensajes de la institución.
Desde esa aplicación se puede navegar al celular, se puede navegar a la autogestión para poder hacer trámites a través de la autogestión, que recuerden que todo el módulo de autogestión tiene un diseño responsivo, con lo cual no hace falta, fue a partir de esa decisión de tener una autogestión responsivo que decidimos que la aplicación de celulares no transaccione. Todo lo que sea solicitud de certificados, inscripciones y demás, lo puedan hacer directamente desde accediendo desde la aplicación a autogestión, porque si no implica volver a desarrollar un montón de operaciones que ya tenemos en autogestión con el mantenimiento, que significa que modifico algo en un lugar y tengo que recordar que hay que modificarlo en otros lugares. Además, pensando que la aplicación con el esquema que estamos trabajando es única, no permite personalizar ciertos procesos. Los procesos de inscripción todos más o menos tienen algo personalizado, entonces la idea es que esas personalizaciones queden en su lugar, en su autogestión, y que la autogestión se acceda desde la aplicación. Para la segunda etapa de la aplicación lo que pensamos es trabajar en lo que llamamos la agenda del alumno, es decir, que la aplicación le vaya dando información útil al alumno acerca de hoy qué materia tengo que cursar, a qué hora tengo que cursar, en qué aula se cursa, si hay un cambio, bueno, si hay un cambio de horario ya está pensado para que el módulo de mensajería lo notifique, pero lo que buscamos es eso, empezar a brindarle información al alumno que le sirva para manejarse en su día a día. Hoy pensamos esto, la agenda del alumno, y también trabajar en generar la versión para iTunes. Hoy la aplicación solo está disponible para Android, estamos tratando de que se completen las gestiones para tener la cuenta de iTunes, que es bastante engorrosa, y esperamos que en el corto plazo la podemos tener. Así que esos son como los dos ejes en el corto plazo, trabajar sobre la agenda del alumno y sobre tener una versión para iPhone. ¿Ahí se escucha? Habla cerca de... Hola. Ahí. Después iremos creciendo más. Nuestra idea es que el alumno pueda consultar aulas disponibles para poder juntarse a estudiar y otras cuestiones, pero vamos por pasos. La verdad es que estamos teniendo bastante buena recepción en lo que es mensajería y queremos ir dando pasos chiquitos en este sentido para hacer crecer la aplicación, sobre todo pensando que hablamos de una aplicación que es única y que tiene que ser compatible con un montón de versiones de Guaraní 3 que estén instaladas, ¿sí? Pensamos una única app que puede interactuar con una 3.13, 3.13.2, una 3.14, una 3.15. Entonces eso para nosotros es todo un desafío, es todo un trabajo, es todo un análisis que nunca habíamos hecho, con lo cual tratamos de ir pasito a pasito. Y por último, trabajar muy fuerte en esto que también les contaba Guillermo, que es las interfaces con otros sistemas. Hoy estamos trabajando muy fuerte, trabajamos muy fuerte con lo que es la nueva salida de Araucano, que después les vamos a contar un poco más en detalle lo que se hizo. Nuestro objetivo es implementar la autenticación con Ciudad Araí en el mediano plazo. También trabajar con nuevos servicios para CISER, que es esto que les comentaba Guillermo de la legalización electrónica de los títulos y de los analíticos. Ya tenemos una primera versión beta que está en prueba con algunas instituciones y la idea es ir puliendo esos detalles para poder sacar una versión oficial en el muy corto plazo. Hay bastante tiempo invertido, hay muchas vueltas, mucha información que se pide, información que no sabemos cómo se va a mostrar, pero bueno, hemos ido trabajando y ya tenemos una primera versión de prueba de esto. También trabajar con Coya para poder seguir ampliando la cantidad y los tipos de alcances de encuestas que tenemos. Hoy hemos podido sumar un montón, pero creemos que todavía falta. Siempre van apareciendo detalles y cuestiones que se pueden ir mejorando en ese sentido. Así que la idea también es avanzar con Coya y seguir sumando servicios para lo que es el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Esto es, en parte, trabajar en definir cómo sería ese hipotético pasaporte del alumno. Que
que debe tener cierta información relacionada con lo que es formación académica y también información que refleje fielmente cuáles son los trayectos que ha cumplido el alumno y cuál es el estado de esos trayectos. Así que estamos trabajando en eso. La idea es seguir avanzando muy fuerte en ese sentido, tratar de ir sumando todas las interfaces que podamos con el resto de los sistemas, siempre con la lógica de servicios web. ¿Sí? Por eso ahí es la diferencia muy marcada con Guaraní 2, donde hablamos siempre de exportación de datos. La idea es avanzar en el sentido de servicios web, lo cual haga mucho más transparente y menos engorroso y también más confiable la salida de información, porque evita que pueda haber manos en el medio, que se puedan cambiar datos y demás. Entonces, avanzar en ese sentido es otro de los grandes ejes en los que queremos trabajar. Y estos 6 o 7 puntos, 6, que ven acá muy escuetamente resumido, son los que van a marcar el rumbo del trabajo del equipo a lo largo de este año, y que así parecen pocos y parecen muy chiquitos, pero la verdad es que cuando uno empieza a mirar qué pasa con esos hitos y cómo se van traduciendo en cuestiones puntuales, te vas encontrando con números que llaman la atención. En general no soy de los que vaya coordinando un equipo mirando los números, pero preparando esta presentación estuve pasando por lo que son los números estadísticos y todo lo que es el Wichi de Guaraní. Y la verdad es que me encontré con números que en principio me sorprendieron a mí y sorprendieron a todo el equipo respecto de el volumen de actividad que se genera tanto en la comunidad como en el equipo. Piensen que trabajamos con un equipo de 17 personas, entre soporte a universidades, desarrollo, testeo, análisis, coordinación. Nos pasó varias veces que cuando se acerca gente al SIU que no conoce SIU y entra y dice, todo este piso es Guaraní. No, solamente esa isla y media es Guaraní, y muchas veces resulta inverosímil que se pueda dar soporte a todo el sistema universitario con 17 personas. Lo cierto es que eso se sostiene en gran parte por el aporte de ustedes, en gran parte por el aporte que hace la comunidad a través de los foros y a través de participar, no solamente en los foros. Muchas veces nos hemos encontrado con universidades que se ayudan entre ellos, que mandan técnicos que se contactan para ayudar a otros técnicos. Y para nosotros eso es fundamental. Ha sido durante todos estos años la clave para avanzar. Y como les decía, mirando los números del 2017, y ahí voy a agarrar el celular porque llegué a hacer una captura de la pantalla, nos encontrábamos que en el 2017, entre posteos de ustedes y posteos de SIU, en el foro tuvimos más de 5.500 posteos de foro. Resolvimos más de 600 tickets que se distribuyeron en las distintas versiones, que fueron 2 versiones grandes y 2 ajustes. Y GDS, esperen que estoy un poco chicato, más de 700 GDS respondidos. Y ya les digo las atenciones. Más de 4.500 atenciones entre reuniones presenciales, reuniones virtuales, respuestas telefónicas, respuestas por foros y demás. Superamos las 4.500 atenciones. Eso es en gran parte mérito del equipo y también mérito de ustedes, porque lo que les digo, las más de 5.500 atenciones de foro no son nuestras, son un montón de respuestas que ustedes le dan a la comunidad. Y lo traigo a colación porque ahí es donde radica la importancia de la participación en el foro. Ahí radica que seamos tan pesados cada vez que nos preguntan algo general y los mandemos al foro. Seguimos convencidos de que es una gran base de conocimiento. Seguimos creyendo que ese es el lugar es como la primera escuela de Guaraní, y estamos tan convencidos que a la gente nueva que ingresa en el equipo le pedimos muy efusivamente que participe del foro, que entre al foro, que aunque no sepa contestar, aunque no tenga la respuesta, lea, se interiorice, porque es el punto donde nosotros empezamos a entender cuál es la realidad de cada institución y cómo manejan el sistema. Porque una cosa es
cómo creemos nosotros que se maneja dentro de cada institución, y otra cosa muy distinta es cuando bajamos a cada universidad y vemos cómo es el uso y cuáles son las dificultades y que le falta gente y que le falta recursos y que le falta infraestructura. Entonces es un gran acercamiento y una gran escuela para nosotros también el hecho de participar en el foro. Bien, así que bueno, esos son un poco los números que hemos estado trabajando. También estuvimos trabajando con como les decía, la implementación de la aplicación para celular. El año pasado les mostramos un video un poco más institucional sobre la aplicación, pero también estuvimos trabajando en un video más de tipo video tutorial que se los brindamos a las universidades que trabajen en la implementación de la app para que la puedan distribuir entre los alumnos y que les ayuden a entender cómo se usa la aplicación. Porque después les voy a contar algunas particularidades de lo que fuimos viendo en cada caso. Y bueno, se lo queríamos mostrar también. La idea es seguir trabajando en este tipo de contenidos, seguir dándoles herramientas desde nuestro lado para que las puedan circular entre los alumnos, para que puedan usarla como apoyo para, de alguna manera, publicitar el uso de la aplicación. La aplicación ya tiene más de 1000 descargas, estamos alrededor de las 1500. La valoración está en 4,1, de las cuales tenemos 30 valoraciones. Lo llamativo es que de las valoraciones negativas, el grueso son quejándose porque su institución no tiene implementada la aplicación. Así que tratamos de responderle. No se los mandamos, todavía no les decimos vayan a quejarse a su universidad, pero bueno, les decimos que esto es un proceso progresivo y que de a poco seguramente todas las universidades que tengan Guaraní 3 se irán sumando. Así que seguimos invitándolos a que se sumen
hoy tenemos la Universidad de Catamarca, la Universidad de Jujuy, una de sus facultades, y la Universidad de Entre Ríos en una facultad implementada. Están trabajando en la puesta en marcha Santiago del Estero, perdón, fueron los primeros. No me faltaba. No, Jujuy está trabajando, y tenemos un par más que también están trabajando en poner en marcha la aplicación. ¿Qué se necesita? Ahora se los cuento. Acá tienen algunas opiniones que los que están al fondo me van a querer matar porque no se debe leer nada. Dice, su diseño permite que sea de fácil acceso a las opciones, permite ingresar de manera más fácil al sistema a través del mismo, y su diseño, al ser muy similar al de un correo electrónico, te permite que cualquier persona lo entienda más o menos rápido. Otra de las opiniones dice, soy egresado de posgrado, hace unos días me instalé la aplicación y me sorprendió muy gratamente que apenas iniciado el trámite de mi título, me llegó una notificación al celular informándome del estado de mi trámite. Muy bien, muy buena iniciativa. Excelente la aplicación, pero cuando ingreso a mi autogestión, desde ahí tengo que volver a loguearme para el uso de la versión web. Esto es cierto, hoy en la primera instancia se tiene que volver a loguear para entrar a autogestión. Por el método de autenticación que usa la aplicación, la idea es que en la próxima versión eso ya sea subsanado. Los técnicos que entienden un poco más, la aplicación loguea por token y 3W todavía no está preparado, autogestión no está preparado para loguear por token. La idea es subsanar eso para que en la próxima versión de la app eso sea natural. Una vez que estás logueado en la institución, con la app entres directamente al 3W. Como les decía, las opiniones negativas que tuvimos tienen que ver más con la falta de implementaciones o falta de instituciones en la lista que con problemas de la aplicación. Esto ya se los hemos contado en otras oportunidades, pero creo que está bueno repetirlo. ¿Qué es lo que se necesita para implementar la app? En principio, migrar a la versión 3.14 o 3.15 de Guaraní 3. Publicar la API con los servicios, ¿sí? Dejar público los dos servicios que usa la aplicación. E informar al SIU la URL donde se encuentran esos servicios y dónde está el autogestión, ¿sí? Para que los alumnos puedan acceder directamente desde la aplicación a la autogestión. Es un proceso simple, cuando quieran hacerlo se pueden poner en contacto con nosotros, les pasamos una APK que es el instalador de la app de prueba, ¿sí? Para hacer algunas pruebas, para testear la conexión, para ver cómo funciona. Y una vez que eso ya está listo, nos avisan y lo subimos a lo que es el catálogo de instituciones de la aplicación, que está alojado en un servidor que administramos nosotros, y ya directamente pueden arrancar con la promoción del uso de la app en la institución. Así que, bueno, de nuevo los volvemos a invitar a los que tengan Guaraní 3 a que se sumen, y ojalá que los que se vayan sumando de Guaraní 2 a Guaraní 3 también se sumen con el uso de la aplicación. Bueno, hasta acá es un poco lo que les querían contar. Y como última cosa, y para que el equipo me odie un rato, le voy a pedir al equipo que pase para adelante, porque quiero que los vean y que vean quiénes son los que están atrás de todo este trabajo que se hace todos los días. No para llorarle la carta de que somos pocos, pero sí para que los vean, porque la verdad es que hacen muchísimo esfuerzo todos los días. Vengan los que están allá al fondo, Delú. Delú está escondido atrás de un escritorio allá. No los voy a presentar para no hacerla demasiado larga. Faltan algunas personas del equipo de Bahía, pero esto es Guaraní. Todo el trabajo, todos los números, todo lo que les contamos se hace con este equipo de trabajo, así que les pido un aplauso para ellos. Primero por aguantarme a mí, después por aguantarlos a ustedes. Y también el aplauso para ustedes por la participación de la comunidad. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora sí, se pueden ir. Que fue cortito.
Ah, no, no. Bueno, mi nombre es Mariela de la Universidad de Santiago del Estero y nosotros también estamos usando lo que es el Moodle vinculado con el Guaraní 3. Bien. Y está funcionando muy bien, lo estamos usando para cursadas y bueno, ahora hemos pedido usarlo para exámenes también. Bueno, ya no van a tener que personalizar tanto y si Dios quiere van a poder subirse a las funcionalidades. Y bueno, a la app la estamos promocionando muchísimo y estamos teniendo buenos resultados. Y bueno, ahora con este video creo que va a ser más fácil también para el alumno encontrarlo, porque nosotros tenemos, hacemos educación a distancia y tenemos bastante franja etaria grande, digamos, que le cuesta mucho al alumno, pero con la app y con los videos están trabajando muy bien. Sí, un poco esa es la idea, acercar a la institución y al guaraní a los alumnos a través de algún otro mecanismo, que de hecho fue lo que dio pie al desarrollo de la aplicación, tratar de darle más instantaneidad, si existe el verbo, a la comunicación entre la institución y entre el docente y los alumnos. Mi nombre es Lucas, de la Universidad Nacional de La Pampa. La consulta es con respecto a las capacitaciones virtuales. ¿Se van actualizando o la idea del curso de, ejemplo, propuestas formativas siempre es el mismo, se va modernizando? El curso de propuesta formativa en principio es el mismo que lanzamos hace un par de años. La idea es seguir actualizándolo. Guaraní va evolucionando, con lo cual el curso de a poco nos va a ir quedando un poco desactualizado. Es muchísimo el trabajo que hay que hacer para actualizar un curso, pero la idea es que lo podamos ir actualizando y sumándole todo lo que se va agregando dentro del sistema. Y también implica que a lo largo del tiempo también van a ir aumentando la cantidad de cursos, como avanzando por módulos. Sí, esa es la idea. Todavía no pudimos, tenemos en preparativos hace como 1 año y medio un curso de matrícula, que ojalá podamos terminar este año, pero la verdad es que todo el tiempo que demanda las atenciones, el desarrollo y demás, y el tiempo que significa o que implica armar un curso a distancia, con todas las, con todos los considerandos, todas las cuestiones que tenés que tener en cuenta para que ese curso sea llevadero, para que no invite a la deserción, para que la gente lo siga y no se aburra, es muchísimo. Y todo es trabajo que hacemos esta misma gente que está acá. Entonces vamos tratando de encontrar los huequitos para sumar, si no podemos sumar cursos, sumar pequeños videos con instructivos sobre determinadas funcionalidades, pero bueno, la idea es ir avanzando en ese sentido. Mi nombre es Germán del Yugna. Preguntaba más que nada el tema del foro, el buscador. Tengo problemas con el buscador, no sé si soy yo solo o no, pero como que termino buscando en Google las preguntas y me termina llevando a que Guaraní 2, Guaraní 3, como que dentro del buscador no encuentro nada. Me pasa eso, no sé si el buscador es un poco complejo. Sí, estuvimos analizando algunas otras alternativas para reemplazar el foro, como en su momento los más viejos recuerdan que el foro reemplazó a las viejas listas de mails. Nuestra idea es que el foro debería evolucionar a algo que sea más simple en principio por estas cuestiones, porque a veces buscar es un poco complejo. Hay una opción de búsquedas avanzadas que te permite algunos filtros, digamos, tampoco muy flexibles, pero bueno, en principio es esa la herramienta que tenemos y te repito, la idea es tratar de evolucionar hacia otra herramienta, pero todavía no, es un paso que no hemos dado. Okay. Sí, sobre todo por el énfasis que le ponen en buscar, en hacer todo en el foro y después vas al buscador del foro y te das 2 horas paginando porque en el buscador mismo no lo encontrás. Sí, sobre todo si no estás muy ducho, a veces cuesta. Pero bueno, sí, la idea es de encontrar otra herramienta que lo reemplace. Buenísimo, gracias. Particularmente lo que yo veo, lo que me suele pasar es que en la búsqueda avanzada tenés muchos mejores resultados que la búsqueda del combito de arriba. Tiene muchos más resultados eso. A mí me pasó lo mismo que le pasó al muchacho que recién habló con el tema de la búsqueda en el foro, y yo la solución la encontré a través de Google. Cuando uno busca site, comunidad eduar, dejas un espacio y ahí le pones lo que querés buscar y te lo busca.
y funciona muy bien, así que nada, es Bueno, un pequeño plus. Postea la trampita en el foro. Así que tenedlo en cuenta nomás que funciona bien eso. Site, 2 puntos. Claro. Bueno. Listo. Eso no va a ser. Perdón la insistencia. Si ustedes van a búsqueda avanzada, lo que pueden hacer es marcar cuál es el foro específico. Entonces, lógicamente, si ustedes usan la búsqueda estándar, mira todos los foros, mira los foros de los otros proyectos SIU, mira todos los foros que existen. Si ustedes en búsqueda avanzada marcan primero, por ejemplo, SIU Guaraní 3 técnicos, lo que sea que pongan, lo va a buscar solo en ese foro. Entonces es más factible que encuentren un resultado. Por eso les insistía, Sergio, con respecto a que usen esa opción siempre, ¿sí? Búsqueda avanzada. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Sugerencia? ¿No? Bueno, les agradezco y bueno, espero que tengan una muy buena jornada de trabajo y también los esperamos mañana en la jornada en el taller de migración. Gracias. Vamos a preparar. Bueno, haremos. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Estamos bien? Un poquito más lejos. Bajo. Más cerca. A ver ahí. Ahí. ¿No acopla? No. Bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias otra vez a todos por su presencia, por haberse movilizado, por estar aquí. En este momento con Francisco vamos a comentarles las novedades de esta versión, la 3.15.0, fresquita, que la tenemos en la calle hace unos pocos días, con algunas novedades interesantes que quisiéramos compartir con ustedes. En primer lugar, comentarles que este paquete, esta nueva solución, viene compuesta de el módulo de gestión y de autogestión en sus versiones 3.15 y vienen acompañados de una versión de preinscripción, la 3.8, de la cual también hablaremos ahora, las novedades y mejoras y funcionalidades nuevas que tenemos a disposición en la misma. En primer lugar, vamos a estar hablando de un rediseño, de una reingeniería que se hizo en el manejo de los requisitos de la persona y los requisitos de ingreso para permitir la digitalización de documentos digitales desde el momento mismo de la preinscripción, desde el primer contacto que el aspirante toma con nuestra institución. Vamos a estar hablando bien de este mecanismo, las consideraciones que hubo que tomar y la solución integral, cómo fue implementada y cómo la van a tener a disposición. Luego hablaremos de una nueva operación con la que se van a encontrar en esta nueva versión, que viene un poco a cubrir una necesidad que habíamos detectado en un subconjunto de usuarios de la comunidad que necesitaban inscribir de manera integrada como un paquete alumnos a una comisión en lugar de estar seleccionándolos individualmente. Vamos a estar hablando bien cómo van a poder llevar adelante esas acciones. Presentaremos el reconocimiento de trayectos formativos, así como también hablaremos de la ampliación de la interfaz de la comunicación con SIU Araucano. Luego presentaremos el cobro de propuestas, cómo se amplió la conexión con el módulo de cobros, ya no solo pensando en cursos, sino también orientado a las propuestas formativas. Un
una mejora sustancial que hubo en el manejo de perfiles de datos con un mayor acople con los perfiles funcionales, se los vamos a estar mostrando bien en detalle. Y luego ya haremos una bajada un poco más técnica, hablando de esto que presentó Hernán anteriormente, de la optimización de la interfaz de autogestión. Y con respecto al módulo de gestión, el cambio de la versión de nuestro framework subyacente, la versión de TOBA, que nos migramos a la rama 3 y lo que implica para los técnicos este detalle, ¿no? Y luego hablaremos de algunas misceláneas, algunas otras novedades que tenemos a disposición en esta versión. Así que si les parece, comenzamos por este circuito de administración de requisitos y de repositorio digital integrado ya desde el módulo de preinscripción, desde el primer contacto que toma el aspirante con la institución. Los que ya pasaron o ojearon la versión 3.7 de preinscripción o asistieron a alguna de las charlas que dimos en el taller anual allí en la Universidad del Nordeste, habrán visto que la versión 3.7, la inmediatamente anterior a esta que estamos publicando, representa un cambio sustancial respecto a las versiones anteriores desde el origen de los tiempos prácticamente de preinscripción. Se abandona el concepto de base descartable, esta base que se regeneraba en cada periodo de preinscripción y que necesitaba recibir de Guaraní una foto de datos que se exportaba y se trabajaba de manera desconectada. A partir de la versión anterior empezamos a trabajar con una sinergia un poco más acoplada, o sea, datos que se consumen directamente desde gestión en preinscripción, con una caché en el medio que nos agiliza un poco las cuestiones de performance, pero que nos permiten tener una trazabilidad mejor del alumno. Sobre todo porque necesitábamos hacer una diferenciación cuyo objetivo final era desembocar en esto, en la integración con requisitos digitales, que era poder diferenciar a la persona que ya fue alumno, que ya completó su formulario, que ya cargó sus datos personales, sus datos censales, que ya presentó algunos requisitos, de aquel que tiene el primer contacto con la institución y que tiene que cargar todo desde cero. Entonces, simplificarle la tarea a la persona que ya es partícipe de la institución con respecto a aquel que tiene el primer contacto. ¿Por qué esto? Porque la cuenta de autogestión, de preinscripción es autogestionada. La persona se da de alta, crea una cuenta en el momento, la registra con datos que pueden no ser reales, pueden no ser verdaderos, y que en el momento en el cual podemos verificarlo y garantizar que quien se inscribió es quien dice ser, es al momento en que llega a ventanilla. ¿Bien? Entonces, una cosa muy distinta es pedirle un requisito y que cargue un requisito a una persona que ya es alumno respecto de aquel que está haciendo su primer contacto y que no sabemos si es una carga en serio la que se está llevando adelante y que requeriría un proceso de validación mayor de una autoridad competente que garantice que un requisito digital cargado es lo que se dice ser. Entonces, ¿cómo interactúan estos tres componentes que tenemos en este ecosistema? Por un lado el módulo de preinscripción, el módulo de gestión y el repositorio digital institucional, el repositorio digital integrado. Que recuerden, esto es uno por institución, más allá del módulo que hablemos, ¿no? No es únicamente de Guaraní. Esto puede servir para cualquiera de los módulos SIU que forman parte de este universo, ¿verdad? ¿Y cómo se relacionan? El aspirante se preinscribe, elige una carrera, y entonces gestión le indicará cuáles son los requisitos documentales que la persona tiene que cumplimentar para poder ser aceptado como alumno de la institución, para poder empezar a estar en pleno derecho. El aspirante va a tener la capacidad, la posibilidad de cargar documentos digitales asociados a esos requisitos, que después, al momento de llegar a ventanilla o en una acción posterior, una autoridad podrá verificar y darlo por válido o no, y de esa manera cumplimentar de manera digital un requisito de ingreso. Obviamente todo esto regido por una llave maestra, un parámetro que nos indicará si queremos trabajar de esta manera o queremos seguir a la vieja usanza, porque todavía no nos acoplamos a la implementación del legajo digital, que es ese parámetro usa repositorio digital. ¿Bien? Bueno, antes de comentarles cómo lo vamos a visualizar en gestión, veamos
la interfaz de preinscripción. Bien, que este será el cambio principal que van a notar en la versión 3.8 respecto de la anterior. Cuando tenemos ese parámetro, esa llave maestra activada para que se utilice el repositorio digital, podrán ver una nueva solapa dentro del formulario, que es la de documentación. Entonces, para las propuestas en las cuales el alumno se haya preinscripto, las cuales haya seleccionado, preinscripción le preguntará a gestión cuáles son los requisitos documentales que esa persona tiene que cumplir y los mostrará en sendos formularios para que pueda cargar sus requisitos digitales. En caso de que un mismo requisito documental esté vinculado como requisito de ingreso a más de una propuesta, se le exigirá una única vez. O sea, ustedes recuerden que en Guaraní 3 tenemos esa salvedad, ¿no? Que los requisitos documentales están asociados a la persona. Son únicos por persona dentro de la institución. Por eso se piden una única vez. Una vez que el aspirante haya cargado un requisito, si es una imagen podrá ver su vista previa, si es un documento, por ejemplo, un archivo de texto o un PDF, se le indicará que ha sido cargado y que no tiene una vista previa disponible, pero en todo momento se puede descargar y visualizar, así como también se puede reemplazar por otro documento y incluso eliminar lo que ha sido cargado. Como decíamos, la carga de esto de nuestra parte, como lo presentamos, es opcional. Bien, o sea, el aspirante lo puede cargar en este momento o bien se puede cargar en ventanilla en caso de que no disponga de los medios para poder digitalizar estos documentos. Ahora, llegamos al momento de gestión. Y aquí voy a abrir un breve paréntesis y voy a hacer un poquito de historia de cómo ha ido evolucionando el tema de los requisitos a lo largo del tiempo. Si vamos a hacer un breve raconto. Cuando tan solo en Guaraní necesitábamos presentar documentos. Bien, esos documentos que podían oficializar como requisitos de ingreso los podíamos presentar con una operación hecha a tal efecto, la de administrar requisitos de una persona. Y también podíamos presentarlos al momento de hacer una inscripción a propuesta, que tenía una lógica sumamente simple. Era decir, fue presentado en tal fecha, con esta fecha de vencimiento, o se exceptúa o se le da una prórroga. Era una lógica sumamente simple, a la que después, por distintas necesidades, a los requisitos documentales se le asociaron los requisitos de tipo proceso, condiciones que necesitan ser evaluadas dinámicamente con una serie de parámetros que nos determinan si cumple o no cumple una determinada condición. Y eso ya agregaba una complejidad al asunto. Luego llega preinscripción y la posibilidad de incorporar a la persona y hacer una inscripción efectiva y de presentar requisitos en ese mismo momento. Entonces, una lógica de complejidad creciente ya la teníamos dispersa en 3 lugares del sistema, a la que finalmente en la versión 3.13 se incorporó la primera versión de la implementación del repositorio digital. Ya una lógica prácticamente inmantenible. Llegamos a esto, preinscripción, cómo manejamos una lógica ya ahora demasiado compleja en 3 operaciones distintas. Se tomó una decisión que fue la de concentrar todo el esfuerzo y toda la lógica en una sola operación, en la de administrar requisitos de una persona, una operación reentrante a la que podemos volver a acceder siempre que sea necesario, y donde tras finalizar una inscripción, sea por gestión o desde preinscripción, dé la posibilidad de navegar a esta nueva operación centralizada con toda la lógica integrada para poder hacer la administración de los requisitos digitales, sea que vengan de preinscripción o porque tengan que ser digitalizados en ventanilla. Entonces, cerrando este paréntesis y volviendo a la operación, que es la que tenemos aquí en la captura de pantalla, cuando tenemos activado ese parámetro, la llave maestra que nos habilita a trabajar con repositorio digital, aparecerán algunos botones adicionales como los que vemos a la derecha de la pantalla. No pretendo que los vean, se los voy a comentar. El que está más a la derecha, resaltado en rojo, es el que nos indica que este aspirante tiene una carga en draft para ser revisada en el módulo de preinscripción, mediante el cual accederemos a una pantalla que nos mostrará la previsualización en caso de tratarse de una imagen o que nos da la posibilidad de la descarga en caso de que se trate de cualquier otro tipo
de documento, y aquí el agente responsable decidirá si se corresponde o no con un requisito de ingreso, ¿verdad? Con lo que se espera de ese requisito de ingreso. O sea, en este ejemplo, por supuesto, va a ser aceptado porque no pude encontrar una foto más noble para este ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, en cualquier momento, sea que haya sido aceptado o rechazado de prescripción, o que no haya sido cargado y se quiera digitalizar en algún momento un requisito digital, al hacer clic en ese check donde decimos esto está para ser presentado, se habilita ese botón de documentación digital que tiene una dinámica bastante parecida a la que había mostrado anteriormente, con la diferencia que aquí no nos presenta una precarga, sino que tenemos aquí todas las herramientas para cargarlo, modificarlo o eliminarlo, ¿verdad? Y finalmente, como un extra adicional dentro de esta operación, agrupamos en otra solapa, dentro de la misma operación para esta persona, lo que son los requisitos de tipo proceso, que esto era algo que no lo teníamos a disposición. Como decíamos, por la complejidad que teníamos dentro de la operación, era imposible presentarlo en estas instancias. Con esta división que se hace en esta nueva solapa, se permite la evaluación, la evaluación dinámica para saber si lo cumple o no lo cumple, y en caso de no cumplirlo, se da la posibilidad de exceptuar un requisito de tipo proceso, que también era un pedido que habíamos recibido de parte de la comunidad. En este caso, recuerden, en los casos de requisitos de tipo proceso, que ya no están vinculados a la persona, sino al alumno, ¿sí? Porque es una persona en una propuesta, es decir, un alumno, el que cumple o no cumple un requisito de ingreso de tipo proceso que necesita una evaluación. Así que estas son las novedades que se van a encontrar en esta operación reformulada junto con su integración con prescripción, ¿sí? Aquí en esta captura pueden ver lo que es la interfaz de la excepción de un requisito de tipo proceso no cumplimentado. Bueno, cambiando de tema, vamos a presentarle esta operación que, como les decía, era bastante requerida por un conjunto de instituciones que habían implementado Guaraní, que manejan a los alumnos como un lote, como un aula, ¿sí? Que siempre se inscriben en las mismas comisiones y que desde gestión le dan el soporte a la inscripción. Los inscriben hasta este momento uno por uno, ¿sí? Donde tenían que seleccionar al alumno, a la actividad, la comisión, la subcomisión y finalmente procesar la inscripción volviendo al inicio y teniendo que repetir la carga. Esto para un lote de alumnos importante implicaba un desgaste, un esfuerzo grande, que nos pedían algún tipo de solución, a ver de qué manera se podía agilizar ese proceso. Entonces, con una nueva operación que aprovecha buena parte de la lógica de la inscripción a cursada tradicional, con algunas diferencias, trabaja de esta manera. Se comienza por la selección de la actividad, a qué actividad queremos inscribirlo. Y en este caso solamente pueden inscribirse actividades que no permitan inscripciones por prioridad, porque se estará inscribiendo a un lote de alumnos, donde la elección de la prioridad ya no sería individual. Entonces, tras seleccionar la actividad, se procede a la selección de la comisión, la subcomisión, en caso de ser pertinente, y finalmente la lista de alumnos con el clásico formato disponibles, filtro y alumnos vinculados, ya sea mediante algunos filtros por división, por cohorte, por una serie de criterios de búsqueda. Van a poder armar el conjunto de alumnos y inscribirlos de manera background mediante la visualización por la barra de progreso y con reportes finales de inscripciones procesadas o no procesadas, y en caso de no procesadas se indicará cuáles serían los requisitos que no estaría cumpliendo, ¿sí? Se delega al último eslabón de esta cadena, de este wizard, cuáles son los requisitos que cumple o no cumple para poder procesar la inscripción, ¿sí? Pero como decía, esto va orientado a un conjunto de instituciones que la andaban necesitando. Ténganlo presente cuando se la encuentren en la nueva versión.
Los dejo en manos de Francisco. Bueno, siguiendo un poco las nuevas novedades que traemos en la nueva versión, no sé si todos conocen lo que es el programa de reconocimiento de trayecto formativo, ¿sí? El proyecto de movilidad nacional, donde obviamente nosotros necesitamos implementarlo en Ciudad Guaraní. Y bueno, esto había que implementarlo dentro de los planes de estudios. Ahora, todos conocen cómo está compuesto un plan de estudios en Ciudad Guaraní, ¿verdad? Está compuesto a través de módulos y actividades, donde entendíamos que un módulo era una agrupación de ciertas actividades. Bueno, como los trayectos formativos eran esto, eran un conjunto de actividades, ¿sí? Que acreditaban una determinada cantidad de créditos, en la versión 3.14, ¿sí? Se incorporaron un nuevo elemento en los planes de estudios que son los módulos RTF, que a los que ya estuvieron trabajando algo pudieron ver que son simples módulos que acreditan una determinada cantidad de créditos que no pueden modificarse, ¿sí? Porque esos fueron los publicados ya por las carreras de ingeniería en su momento, ¿sí? Durante el avance del programa se publicaron los nuevos catálogos que son incorporados en la nueva versión, que son los de arquitectura y diseño y las carreras de informática. A nivel de funcionalidad todavía no hay nada más nuevo incorporado, sí solamente los catálogos, ¿bien? Pero bueno, a medida que sigamos avanzando con este proyecto, seguramente se van a ir comprando nuevas funcionalidades al sistema. Otra novedad que no vamos a hablar demasiado en esta charla, ya que hay una charla específica para ello, es las interfaces con Ciudad Araucano. ¿Sí? Ya todos saben que Ciudad Guaraní podía generar los archivos 0, 1 y 2, ¿sí? A Ciudad Araucano para ser informados. Ahora también incorporamos el archivo 3, el de regularidades, con la posibilidad de generar los cuadros 4 y 5 que son el histórico nuevo. Eso lo vamos a dejar mencionado solamente como que están incluidos ya en Ciudad Guaraní, ¿sí? Pero vamos a dejar a la gente de Araucano que lo explique mucho mejor que nosotros. Una gran novedad, ¿sí? Que se incluye en la versión, tanto a nivel técnico como funcional, es el cobro de propuestas. Al igual que el tema anterior, no vamos a explicar demasiado ya que hay una charla específica, bastante extensa, pero queremos mencionar un poquito de historia, ¿sí? Que ustedes saben que Ciudad Guaraní 3 ofrece 3 tipos de propuestas: cursos, estructuradas y personalizadas, ¿sí? Todos lo saben eso, ¿verdad? En la versión 3.12, cuando se lanzó lo que eran las nuevas propuestas tipo cursos, también se incorporó la posibilidad de que puedan ser cobradas a través de un nuevo módulo que era el CIU San Avirón Quilmes, que va a ser el módulo de cobranzas, sido por el CIU. Ahora, lo que decidimos hacer en la versión 3.15, es que tanto las propuestas estructuradas como personalizadas puedan ser cobradas a través de CIU San Avirón Quilmes, ¿sí? Esto generó nuevas funcionalidades tanto técnicas como funcionales para lograr esta conexión de datos. Para que entiendan en general cómo funciona este esquema, por un lado tenemos a Ciudad Guaraní, que tiene toda la información académica, ¿sí? Todo lo que sean alumnos y propuestas formativas. Y por otro lado tenemos a Ciudad San Avirón Quilmes, que maneja toda la parte de cobros. La idea sería la siguiente: desde Ciudad Guaraní, lo que va a hacer es enviarle toda la información respectiva a alumnos y propuestas, para que Ciudad San Avirón Quilmes pueda gestionar todo lo que es las cobranzas, y luego nos avise quiénes son los que están pagando y quiénes son los que son morosos. ¿Bien? Ahora, ¿para qué le sirve esto a Ciudad Guaraní? Pues bueno, para establecer controles. Si nosotros queremos en Ciudad Guaraní establecer controles tal vez a nivel de examen y cursada, de decir, bueno, aquel que no está pagando la matrícula, que no pagó la inscripción, no puede rendir examen o no puede estar haciendo cursadas, por ejemplo. ¿Bien? Este es el esquema general. Les vamos a dejar a la charla siguiente para que se expliquen bien cómo funcionan todos los circuitos, ¿sí? Otra de las grandes novedades, ¿sí? Una bastante compleja y bastante sensible, que son los perfiles de datos. Si ustedes recuerdan, en las versiones anteriores se manejaban, por un lado, los perfiles funcionales, ¿sí? Es decir, cuáles son las operaciones en el sistema que puede utilizar el usuario acorde a sus responsabilidades. Y por otro lado tenías un perfil de datos, que decía qué dato en el sistema puedo ver acorde a la unidad de gestión en la que estoy trabajando, ¿sí? La unidad de gestión era ese área administrativa encargada de administrar las propuestas formativas. Ahora, no sé si recuerdan, en el comité pasado estuvimos conversando la posibilidad de que en algunas instituciones se den casos de personas que tengan varios roles con distintos perfiles de datos en las instituciones, ¿sí? Tal vez a la mañana trabajaba asignaciones de aulas, por ejemplo, en una facultad, y luego, para toda la institución, manejaba, por ejemplo, trámites de egreso. Es por eso que esta nueva versión lo que hacemos es generar múltiples perfiles funcionales con perfiles de datos, ¿sí? ¿Para qué?
para que el usuario cuando ingrese pueda decir, bueno, a la mañana voy a hacer todo este tipo de operaciones mirando estos datos y a la tarde, por ejemplo, voy a hacer estas otras operaciones con este otro juego de datos. Básicamente los cambios que van a ver es en la pantalla de administración de perfiles, ¿sí? Donde ven que ya no hay un perfil de datos para seleccionar en la parte superior, sino que tienen una serie de perfiles funcionales, donde pueden decir cuál es el perfil de datos que puede estar asociado a dicho perfil. Y luego, cuando el usuario ingrese al sistema, va a tener un perfil por defecto, pero él lo va a poder cambiar. Ven como en el ejemplo está en BDLIA, pero puede cambiar su perfil de secretaría académica, ¿sí? Tengan en cuenta esto aquellos que tal vez estén manejando múltiples perfiles funcionales para un mismo usuario. ¿Sí? Sabemos que hay algunos que tal vez manejan varios perfiles acorde a distintas responsabilidades y luego las acumulan en un usuario. Eso ya no lo van a poder hacer. ¿Sí? Van a tener que definir perfiles funcionales acordes a todos los roles que maneja el usuario, ¿sí? Para que puedan asignarle los perfiles de datos necesarios. Bueno, volvemos también sobre lo que comentó Hernán anteriormente, las mejoras sobre performance que hubo que hacer en la interfaz de autogestión, sobre todo vinculado al proceso de inscripción a cursadas, que como comentábamos recién, no hay mejor escenario de prueba que un caso real sumamente demandante, como fue lo que sucedió con las inscripciones de la Universidad de Córdoba, donde se combinaron inscripciones por cupo y un gran volumen de alumnos. Entonces, gracias a toda esa carga y a la colaboración que hubo trabajando como un macro equipo con la institución mediante el acceso a determinados logs y a utilidades de métricas que pudimos evaluar, se detectaron, por ejemplo, cuestiones como que al momento del login, para garantizar que estemos trabajando con la versión de autogestión que se corresponde con la versión de gestión esperada, se estaba realizando un control. Eso es algo que es necesario garantizar, pero que tal vez no sea necesario garantizar en cada primer acceso de una persona contra el módulo. Entonces, a partir de esta versión se van a encontrar con un parámetro que nos permite activarlo para hacer este control y luego desconectarlo, ya garantizando desde la parte técnica que estamos trabajando con las versiones correctas que deben estar interactuando. A través de los análisis, de los costos de las consultas que se realizaban contra el motor de base de datos, que es el principal cuello de botella con el que nos podemos encontrar, las conexiones contra la base, tuvimos la posibilidad de analizar qué datos estaban siendo mostrados en determinados momentos y en base a eso proponer algunas mejoras en el esquema de caché. Por ahí nos encontramos con algunas operaciones, algunos listados que contaban con mayoría de información estática, que era poco factible de que cambie en intervalos cortos de tiempo y que podía ser cacheada, pero por ahí, por un campo particular que mostrábamos, era necesario una consulta más frecuente a la base de datos y nos impedía el uso de caché. Entonces se hizo algún rediseño funcional de la información que se tenía para ser solicitada on demand en caso de ser requerida y dar una mayor previsibilidad con los volúmenes de datos que son exhibidos en los listados, de forma tal de minimizar los accesos a las bases de datos. Y a su vez, como algunos de los técnicos que ya hayan hecho una bajada, un recorrido o incluso personalizaciones por el módulo de autogestión, habrán notado que así como tenemos las consultas nativas dentro de la aplicación de autogestión, también se reutilizan muchas consultas del sistema de gestión. Son los CO, ¿no? Los CO para los amigos, que esos en ese momento no podíamos cacharlos hasta el momento y se agregó una capita adicional que nos permita también hacer caché de aquellas consultas no tan volátiles, que sean más estables y que puedan permanecer durante periodos de tiempo en esa caché que nos minimice un acceso innecesario a la base de datos. Esto en su gran mayoría lo van a encontrar, como les decía, en la parte de inscripciones, en la parte de encuestas pendientes y también en la agenda de cursado, sobre la cual ahora hablaremos un poquito más
en detalle. Se pudo analizar también cuáles eran las consultas que tenían un costo alto de ejecución en el motor de base de datos y se pudo hacer un rediseño de las mismas mediante algunas estrategias o, como comentábamos anteriormente también, descartar determinada información para poder amoldarnos al esquema de caché, así como también una super vista que tenemos en el sistema, una vista pesada por la complejidad del modelo subyacente de los datos que integra la vista de historia académica. Se optimizó bastante, se trabajó mucho en la sintonía fina de la optimización de esa vista mediante la creación de algunos índices o en la construcción misma de la vista, llegando a resultados donde hemos podido reducir hasta en un 67% el costo de determinadas consultas, lo que en estos momentos críticos no está nada mal. Y finalmente, hablar un poquito de lo que es la agenda del alumno, que los que están familiarizados, los que han visto alguna vez la pantalla, la agenda del alumno se muestra en la home, en la pantalla principal, a la derecha, y es una información, sobre todo en momento de inscripciones, que está cambiando permanentemente, donde una nueva inscripción me cambiará cómo está configurada esa agenda, y que por lo tanto no podía estar siendo cacheada, pero que tenía un alto impacto porque accede a la historia académica y un montón de otras vistas que afectaba directamente a la performance. Entonces, como estrategia para estos momentos en los cuales la demanda es alta en un servidor, donde tenemos al batallón de alumnos con sus múltiples pestañas y F5, F5, F5 permanente para poder llegar a la comisión que desean, y el servidor debe dar una respuesta acorde en esos momentos, se da la posibilidad de deshabilitar temporalmente de la home del alumno mediante un parámetro esa agenda y se deja a disposición en una consulta ad hoc, en un reporte que podrá encontrar en el uso mismo del sistema, de forma tal que la funcionalidad para aquel que la requiera esté disponible, pero no signifique un alto impacto, un alto costo en esos momentos críticos de inscripciones masivas y sobre todo con cupos, ¿no? Cuando tenemos mucha demanda concurrente en un mismo periodo de tiempo. Estas son algunas de las mejoras con las que hemos empezado. Como decía Hernán, esto es un proceso largo y es uno de los focos que tenemos puesto para el trabajo del año, ¿sí? La eficiencia en los procesos críticos y luego de manera transversal a lo largo del sistema. Pasando al otro lado del mostrador, en gestión también tenemos una novedad técnica muy importante que anunciar, que es el cambio de versión de TOBA. Y estamos hablando de un cambio de primer dígito. Nos estamos pasando a la rama 3 de TOBA, ¿sí? Que viene con algunas mejoras, algunas mejoras que tal vez no sean tan visibles. Son mejoras que suceden en el bajo mundo, en las tuberías, en la forma en que se conectan determinadas cuestiones, pero que lo van a notar en el ímpetu que nos va a dar, en las posibilidades que nos va a abrir a la hora de interconectar sistemas, a la hora de poder avanzar en este gran objetivo que es dejar de hablar de sistemas individuales y hablar del sistema CIU con sus distintos módulos. En esto TOBA 3 viene a jugar un papel muy importante y el hecho de poder estar acoplados a partir de esta versión es una novedad muy importante para compartir con ustedes. A nivel técnico, van a notar muy pocas diferencias, sobre todo los que están personalizando. Prácticamente no van a tener que aprender nuevos conceptos. El concepto por ahí más revolucionario que tiene TOBA en su rama 3.0, TOBA pensado de manera aislada, es que deja de ser la raíz de un proyecto dentro del cual un proyecto pasa a ser como un plugin, sino que el proyecto es lo principal y TOBA pasa a ser una dependencia, un conjunto de librerías que el mismo proyecto consume. Pero este concepto no debería ser algo totalmente nuevo para nosotros, los que estamos hace tiempo trabajando con Guaraní, porque este concepto ya lo hemos propuesto nosotros desde el equipo Guaraní, que TOBA sea una librería dentro del proyecto que se distribuía como un paquete. O sea, desde la versión 3.8 habrán notado que TOBA se distribuía dentro del libTOBA, ¿sí? Dentro de una carpeta dentro del proyecto. La diferencia que van a notar es que ahora, al descargarse mediante Composer, esta herramienta de gestión e integración de librerías y paquetes dentro de un proyecto, nos cambia la ubicación,
¿sí? Se va a descargar dentro de la clásica carpeta vendor de Composer en lugar de estar dentro de libtoba. O sea, esto es una de las cuestiones que tenemos que tener presentes como técnicos, que nos cambia la ubicación dentro del sistema de archivos, y si teníamos alguna ruta fijada en algún lugar, tendremos que tener cuidado con eso para que siga funcionando todo de manera natural. Esto no debería ser algo que esté sucediendo, el hecho de tener rutas hardcodeadas, pero en caso de haber hecho algo en alguna personalización, deberían tener el cuidado de buscarlo y refactorizarlo. Al cambiar la ubicación dentro del sistema de archivos, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, y esta es una alerta que tal vez es lo más importante que tendrían que llevarse los responsables de la parte técnica de la implementación, es que nos cambia la ubicación de este paquete, el PHP Java Bridge, que nos permite la integración con el motor de reporte Jasper, ¿sí? A partir de lo cual generamos las salidas PDF del sistema. Así que por favor, cuando estén leyendo la documentación de esta nueva versión para la actualización, préstenle especial importancia a este ítem, ¿sí? De mirar cómo hay que reconstruir el path relativo de Jasper para la inicialización y que puedan seguir generando sus salidas PDF naturalmente. Por otra parte, como Toba cambia su ubicación, también cambia su ubicación la carpeta instalación, que recordarán que es ahí donde teníamos los archivos de configuración del sistema. Entonces también se van a encontrar en esta versión con un comando para reestructurar las rutas relativas, los paths, dentro de la carpeta instalación, porque se mueve de una ubicación anterior que estaba dentro del framework, es desplazada a la raíz del proyecto. Entonces van a encontrarse con un comando llamado reestructurar, que nos va a hacer toda la magia de acomodarnos las rutas y dejarnos todo preparado para poder seguir trabajando. Pero por esta razón, por esto que acabo de mencionar, la versión 3.15 va a ser una versión de paso obligatorio. O sea, no van a poder pasar, por ejemplo, de la versión 3.14 a la 3.16. Cuando se encuentren de la 3.16 en adelante, el paso 1 de la instalación va a ser garantizar que estamos en versión 3.15 o posterior, ¿sí? Porque tenemos este salto en el framework, este salto en la diferencia de ubicación de los archivos de configuración, y necesitamos garantizar que estemos trabajando con esa base en común. Y finalmente, recordarán los técnicos que teníamos dos lugares desde los cuales podíamos lanzar nuestros comandos para trabajar, el bin de Toba y el bin de Guaraní. Bueno, esto es algo que se unifica, pasan a estar los dos concentrados, así que ya no van a tener que estar haciendo ese molesto switcheo de ubicación cada vez que necesiten hacer un comando a partir del lanzador Toba o a partir del lanzador Guaraní. Bueno, esto como cierre de lo que son los requisitos, las novedades técnicas. Los vuelvo a dejar otra vez en manos de Fran. Bueno, siguiendo un poco algunas otras novedades funcionales, pero va a haber técnicas, así que Fer, no te relajes. Vamos a hablar de una operación nueva, que es la asignación de optativas. Todos los que trabajan en Guaraní 2 conozcan algo sobre el tema, ¿sí? Ya que esta solución fue trabajada a partir de esa solución original. Pensemos por el problema que teníamos, ¿sí? En Guaraní 3 nosotros tenemos actividades genéricas, ¿sí? Vean este ejemplo, la genérica A y la genérica B, que estaban compuestas por una determinada cantidad de actividades optativas, ¿sí? Ahora tendríamos el caso de qué pasa en aquellas actividades que están compartidas en más de una genérica. Bueno, teníamos el caso, ¿sí? De que si el alumno aprobaba esa actividad, se daba aprobada en ambas genéricas. ¿Por qué? Por el concepto de Guaraní es actividad aprobada. No importa cuál sea su plan, sea aprobada en cualquier plan o genérica en la que esté, ¿sí? Eso nos traía un problema, ¿sí? Porque sabemos que las actividades genéricas tienen reglas de cumplimiento, ¿sí? Tal vez sea que tengan una actividad aprobada y si la aprobaban por una genérica, la aprobaban dos, entonces me daba aprobada dos materias al precio de una. Negocio para el alumno, bárbaro, pero no era lo que queríamos. Entonces surgió la posibilidad de decir, bueno, que el alumno diga a qué genérica quiere que aplique una actividad y que se dé cumplida solamente para esa genérica, no para ambas, ¿sí? Esta solución se aplicó en ambas interfaces, tanto autogestión como gestión.
Desde gestión lo que van a encontrar, ¿sí?, es una nueva operación donde va a listar para la inscripción del alumno todas las actividades donde haya optativas compartidas, ¿sí? Esta operación, si ustedes se van a encontrar con un alumno que no tiene optativas compartidas entre las genéricas, no va a tener datos, ¿sí? No hay nada que realizar. Las genéricas se van a ir aprobando normalmente, pero en el caso de que no haya una asignación por parte de la actividad genérica nunca se va a dar por cumplimentada, ¿sí? Así que este paso es obligatorio de realizar. Entonces, del lado de gestión, vamos a encontrar que tenemos una serie de actividades genéricas que tienen optativas compartidas, y cuando las seleccionemos vamos a encontrar esto, ¿sí?, que hay un conjunto de actividades a las cuales vamos a decir, no se ve muy bien, pero en esta parte de aquí vamos a decirle que queremos que esta optativa se aplique a esta genérica, ¿sí?, con la pequeña ayudita de que vamos a ir viendo cuál es la regla de cumplimiento y si ya la tiene cumplida o no el alumno cuando hagamos esta asignación. A ver si se puede ver bien que queremos asignar esa actividad, ¿ven? Y dicen que aún no está cumplida. A su vez también cabe mencionar que en gestión se incluyó un control, ¿sí?, que es que el alumno tenga asignadas las optativas, ¿sí?, para las distintas acciones en las que se quiera controlar. Por el lado de gestión la operación va a ser un poco más sencilla, ¿sí?, ya que entendemos que el alumno sabe bien su plan de estudio y sabe bien a dónde la quiere dirigir, por lo que va a decidir directamente esa actividad genérica a dónde la va a asignar y listo, ¿sí? La operación es mucho más simple por el lado del alumno, más que todo porque él conoce bien a dónde la quiere asignar. Otra novedad, ¿sí?, es lo que es homologación de actividades, ¿sí? ¿Qué nos encontramos acá? Bueno, teníamos que un alumno tiene una determinada cantidad de actividades asociadas a su plan y le queríamos homologar una de esas actividades, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer a través de Guaraní? Bueno, lo vamos a hacer a través de un trámite de aprobación por resolución, ¿sí? Pero esta actividad homologada no tiene que salir en la historia académica, ¿sí? Se le estamos dando el reconocimiento, pero no tiene que salir en la historia académica. Y cuando hablamos de historia académica hablamos en ninguna de esas certificaciones ni en los reportes de historia académica, ¿bien? Esto lo van a ver, ¿sí?, en los trámites de aprobación por resolución, ¿sí? Conocen bien esta operación en la que ustedes van a asignar cuáles son las actividades que les van a dar como cumplimentadas a los alumnos, pero le vamos a sumar ese pequeño tilde, ven ahí en el medio, que dice si es homologada o no. Si no atildamos, va a ser un trámite por aprobación por resolución como lo viene manejando hoy en día, ¿sí? Así se va a dar por aprobada y va a aparecer en la historia académica, pero si le hacen el check, no va a estar más en la historia académica del alumno. Ahora bien, vamos a otros grandes cambios, ¿sí?, que son en la aplicación y controles de lo que son las equivalencias. Para recordar un poquito todo lo que son instancias, saben que lo que son cursadas hay dos instancias que son promoción y regularidad. En exámenes tenemos libres, tenemos regulares, complementarios, reválidas, pero cuando hablábamos de equivalencias teníamos alcances, ¿sí?, totales, parciales o de regularidad. Lo que se hizo en esta nueva versión es cambiar esos alcances a instancias. No parece muy grande el cambio, pero la realidad es que técnicamente lo que se hizo fue sacar del código estos alcances que tenían las equivalencias para llevarlo a esa tabla unificada de son las instancias. Si los técnicos conocen esa tabla de la SGA y en bajo instancias, lo cual nos permite facilitar y flexibilizar todo lo que es la configuración de requisitos a nivel de equivalencias, además de que se pudieran sumar nuevos puntos de control. ¿Sí? Hoy se van a encontrar que en la versión 3.15 pueden configurar nuevos requisitos a esta acción, algo que antes no se podía realizar justamente porque no teníamos esa flexibilidad que nos permitía realizarlo. Otras novedades, ¿sí?, algo que veníamos trabajando en lo que eran actas, ¿sí? Ustedes saben desde que gestión tienen la posibilidad de generaciones de los 3 tipos de actas que maneja Guaraní: las actas de regulares, exámenes y las de promociones. En las anteriores versiones ya teníamos incorporado que los docentes tengan la posibilidad de completar y también cerrar lo que eran actas de regulares, y a partir de la versión 3.14, si mal lo recuerdo, la de exámenes. Y en la versión 3.15 también se incorpora que, bueno, el docente pueda cerrar todos los circuitos de actas, pudiendo dejar tal vez un circuito general donde desde gestión ustedes puedan generar masivamente todas las actas, delegarlas a los docentes para que puedan completar las notas como corresponde y cerrarlas para que luego ustedes después las puedan imprimir. De esta manera ya podríamos ir desligando un poco todo este trabajo del lado de gestión, ¿sí?, y de empezar a dárselo un poco más a lo que son los docentes.
¿sí? Lo que van a ver es esta operación de cierre de actas, ¿sí? De comisión. Van a ver los docentes que ya tienen completo, ¿sí? Un 100% del porcentaje completo, es decir, que hayan ya completado las notas de todos los alumnos y hayan determinado si tienen aprobado o no la instancia de promoción, y van a tener la opción de cerrar y también imprimir. Recuerden que también hay controles, mejor dicho, parámetros en Ciudad Guaraní, los cuales permitían o no imprimir la última versión de las actas según la última versión. Ese parámetro se separó, ¿sí? Sepan lo que está para la configuración, si se completa desde gestión o de autogestión. El circuito está flexible en ambas interfaces. Algo nuevo, ¿sí? Y un poquito más complejo de lo que veníamos hablando hasta ahora, son la vinculación de llamados. Todo lo que son controles de ausencia de mesa de examen, tal vez recuerden que a través de parámetros en el sistema puedo hacerlo de dos maneras. Una era decirle, bueno, nosotros controlamos que un alumno no se pueda escribir una mesa de examen si estuvo ausente, por ejemplo, en el llamado anterior, como muestra este primer esquema. Otra posibilidad es decirle, bueno, que no sea el llamado, que sea el turno, ¿sí? Pero ambas opciones tienen algo en común, y estamos siempre hablando del llamado del turno anterior. Hablando un poco con las universidades y relevando esta situación, nos dimos cuenta que a veces no era necesariamente que ese control se tuviera que hacer en el llamado o turno anterior, sino que a veces va a turnos o llamados inclusive antes. Entonces viene esta nueva opción de que ustedes puedan definir libremente a qué llamados queremos que se controle la inscripción en un llamado. Esto es lo que vamos a hablar como vinculación de llamados. Ahora, viene ese gráfico, ¿y esto cómo es que se entiende? Bueno, decimos que, por ejemplo, no sé si ven, el segundo llamado de marzo 2008 está vinculado al primer llamado de marzo 2018. También tenemos que el primer llamado de junio está vinculado al primer llamado de marzo, ¿sí? Ven que ya no estamos vinculando al llamado inmediato anterior, sino que podemos hacerlo libremente a llamados inclusive anteriores. ¿Esto qué nos posibilita? ¿Sí? Que en la pantalla de administración de turnos de examen, cuando vayamos a ver el llamado en sí, vamos a cargar los datos, y para todos los llamados anteriores vamos a decir que este llamado se puede vincular, ¿sí? Siempre vamos a vincular llamados anteriores, nunca futuros o con mismas fechas. Porque justamente la idea es establecer controles sobre lo que ya pasó en los llamados anteriores, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta? Nosotros teníamos, para establecer el control de ausencia en mesa de examen anterior, teníamos este control, este requisito configurable, que ¿de dónde tomaba la forma de trabajar este requisito? Bueno, a partir de este control, el EXA control ausencia de mesa, lo cual permitía hacerlo a través de estas dos formas, turno o llamado anterior. A través de esta nueva posibilidad de poder vincular los llamados libremente, podemos establecer un nuevo valor para que se vaya a buscar a un llamado vinculado. Ahora bien, no solamente agregamos esta posibilidad, sino que dijimos, bueno, análogamente, además de controlar ausencia, podemos controlar que no haya reprobado, ¿sí? Entonces creamos un nuevo requisito configurable que va a ir con un nuevo parámetro, que es el EXA control reprobación mesa, que va a tener las mismas posibilidades de configuración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros no queremos que un alumno se inscriba en una mesa si solo si no desaprobó en la llamada anterior, en el turno anterior, o en algún llamado que estuviera vinculado al llamado donde se está queriendo escribir ahora. Ahora bien, vamos a un par de reportes nuevos que incluimos, ¿sí? Donde vamos a hablar un poquito de lo que es la configuración de requisitos configurables y los requisitos por acción, la configuración de requisitos de ingreso y los periodos de inscripción. Ahora bien, cuando hablamos de configuración de estos elementos, ¿qué tienen todos en común? Los niveles de aplicación, ¿sí? Todos recuerdan cuando van a cargar un turno de examen, cuando queremos los periodos de inscripción para sus llamados, que tenemos un nivel de aplicación, que queremos que sean toda la institución, algunas responsables, algunas propuestas, inclusive decir tipos de propuestas, planes o versiones. Lo mismo cuando creamos un requisito de ingreso, queremos que aplique para ¿qué? Para toda la institución, para algunos planes, ¿sí? Eso brinda muchas facilidades a nivel funcional, ¿sí? Para el usuario que tiene que configurarlo es facilísimo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasaba? Nos encontramos que de golpe, por ejemplo, un alumno, configuramos periodos de inscripción acursada. Queríamos escribir alumnos y no se podían escribir. Eso causaba millones de dudas de dónde está el error de configuración de todo esto, ¿sí? Porque esa facilidad para configurar de alto nivel a veces nos daba la duda si lo estábamos configurando bien o mal.
Es por eso que creamos 3 reportes nuevos, ¿sí? Para que ustedes puedan verificar que tanto requisitos de ingreso, requisitos por acción y los que son periodos de inscripción para cursada, propuesta o exámenes estén bien configurados. Lo que van a ver es, por ejemplo, un reporte así, donde van a tener el detalle, ven en este caso el de requisitos por propuesta, ¿sí? De cuáles son los requisitos que están configurados, a nivel de qué plan y qué versión de plan de estudios, y una opción nueva que es la de aplanar requisitos. ¿Querés comentar algo técnico? Bueno, el aplanado de requisitos es una forma de optimizar, de no tener que estar recalculando cada vez en tiempo de ejecución cuál es el nivel de aplicación, en qué plan de estudio se termina aplicando una determinada configuración. En el momento en el cual se decide hacer un aplanado, es como decir, tomo esta configuración y distribuyo en los distintos planes a qué plan versión se corresponde esa configuración. Eso es lo que constituye el proceso de aplanado. Entonces se saca una foto a partir de la cual es mucho más eficiente ir a buscar el nivel de aplicación de un determinado requisito, sea de ingreso, de inscripción o lo que les comentaba recién Fran. Sí, tanto para lo que es requisitos, periodos y demás, ¿sí? Esta operación está buena, que la vean, ¿sí? Porque ustedes, muchos de los que están comenzando a trabajar o los que ya están trabajando y a veces han tenido estos problemas, sería bueno que cada vez que tengan problemas tal vez de que un requisito no se está aplicando a las personas que ustedes quieren que se aplica, ¿sí? O un periodo de inscripción no está funcionando como ustedes quieran, tengan esto como una primera visión, ¿sí? De que está bien configurado o no, y tengan la precaución de aplanar nuevamente a ver si es el problema que estaba sucediendo, ¿sí? De la misma manera, como ven, tenemos el mismo reporte, donde podemos decir cuáles son los requisitos de ingresos aplicados por propuesta con su posibilidad de aplanar los requisitos de ingreso. Y lo mismo para lo que son periodos de inscripción, ¿sí? Tener una listado de todos los periodos de inscripción vigentes, ¿sí? Y no vigentes también. Acuérdense que cuando hablamos de periodos de inscripción de propuesta, exámenes y cursadas, están todos involucrados acá. Y de vuelta la posibilidad de aplanar los periodos de inscripción. Ahora bien, algo que ya les habíamos comentado, ¿sí? Estos cambios por optimización, se generó un nuevo reporte en autogestión, que es la agenda del alumno. Donde en principio, bueno, podíamos ver los horarios de las clases, algo que ya teníamos, pero bueno, ya que estábamos armándola, nuevamente decidimos empezar a incorporar cosas como consultar bien en qué aulas van a cursar los alumnos esas comisiones a las que están inscriptos, saber de paso también las fechas de exámenes, ¿sí? Las que tienen disponibles para inscribirse vigentes, y ya que estábamos, bueno, que se la puedan inscribir, ¿sí? Que tengan el circuito completo del alumno, la posibilidad de acceder, imprimirse toda su agenda y guardársela en el celular. Esto ya intentaría destrabar un poco esas preguntas de primer cuatrimestre de dónde curso, cuándo curso, ¿sí? Y que el alumno pueda autogestionarse toda esta información y tenerla todo el tiempo en su celular. Básicamente lo que el alumno va a ver en autogestión es este reporte que están viendo, ¿sí? Donde va a ver en los lindos colores, día por día, en qué horarios tiene cursadas, con el detalle de qué materias son, ¿sí? Es importante saber qué actividad está cursando, ¿sí? Y un detalle más específico, ¿sí? Donde ven la actividad, entre qué horarios, el tipo de clase y dónde va a estar la comisión, ¿sí? Ven las aulas donde están ahí generadas. Y por último, ¿sí? Un nuevo reporte, una nueva visión que le estamos ofreciendo es un reporte de promedios académicos. Ya hace tiempo que nos venían consultando, nos estaban pidiendo la posibilidad de ver en general cuáles son los promedios que están teniendo los alumnos en las distintas propuestas. Ya en versiones anteriores se había incorporado la posibilidad de verlo en la ficha de la persona, ¿sí? Era un dato, pero eso nos obligaba a entrar persona por persona a ver cuál es el promedio que estaba teniendo. Entonces dijimos, bueno, generemos algo más, una visión general, ¿sí? También basándonos sobre lo que nos han comentado y lo que nos han pedido. Y creamos este reporte general de múltiples perfiles, múltiples filtros, donde ustedes van a ver en general los datos del alumno, ¿sí? Para todas las propuestas a las que están consultando, con la posibilidad de ver sus promedios y además compararlos con la cantidad de actividades que tiene aprobadas sobre las totales que tiene su plan de estudio, ¿sí? Así que bueno, en general esas son las grandes novedades que les queríamos compartir, tanto técnicas como funcionales. No sé si quieren empezar a hacer una rondita de preguntas que no sean de Araucano o Cobros, porque eso va a estar justamente explicado ahora,
pero de los otros temas y novedades que estuvimos conversando, lo que quieran. Obvio. Allá, mirá. ¿Qué tal? Bueno, Lucas de la ULPAN. Una consulta quizás por ahí más a la comunidad. ¿Existe alguna normativa implementada ya en alguna institución con respecto a la digitalización de documentos? ¿O están pensando en algo de eso? Más que nada a cómo uno puede recibir la calidad del documento, el archivo, el tipo de archivo, la extensión y demás. Y si conocen alguna normativa a nivel nacional con respecto a lo que se relaciona a eso. Hola, mi nombre es Horacio de... Te voy a contestar algo. Perdón que le respondemos, no. De los aquí presentes ninguno tiene nada que responder. Quería nosotros contestar tampoco. una cosa de eso. Sí. Bien. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas, ellos implementaron su propio sistema, digamos, para la digitalización de los legajos de los alumnos, y ellos empezaron a trabajar con una resolución de consejo directivo, y ahí están escalando, digamos, a ver si es posible sacar algo por consejo superior. El tema es que nos encontramos con el tema de la implementación de Guaraní 3, y que Guaraní 3 dispone la posibilidad de tener digitalización. Entonces tenemos como dos sistemas posibles, y bueno, eso es algo que vamos a tener que verlo, cómo lo vamos a hacer, pero sí, digamos, algo que la propia universidad, digamos, se está encargando porque no hay nada general, digamos, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de repositorios digitales, etcétera, digamos, en cuanto a las tesis, etcétera, que cada universidad, digamos, tiene que hacerse cargo, digamos, de su información, ¿sí? Hay algo de consejo directivo de la facultad propiamente dicha, ¿sí? Pero no a nivel de consejo superior. O sea, ni bien tengamos algo concreto, me imagino que lo socializaremos, ¿sí? A nivel de aplicación, lo que se puede controlar en este momento, digamos, que pueden personalizarlo, son los tipos de archivos que habilitan para la recepción, el tamaño máximo, que va por una cuestión de configuración, y a su vez en lo que es la definición del requisito, si es que tienen ya una especificación, por ejemplo, en la foto decís, mira, tiene que ser foto 4x4 con fondo celeste. Esas especificaciones, en lo que es la descripción del requisito, lo pueden ingresar, y eso se le va a mostrar tanto al usuario operador como al usuario de preinscripción, en el cual ya tendrá una primera idea de qué es lo que se espera que ingrese para ese requisito. Yo tengo una pregunta, Fer. Respecto a la configuración del RDI, ¿es posible, o sea, la configuración es selectiva por unidad académica o es general? El repositorio es institucional. Está bien, pero supongamos que solamente algunas unidades académicas quisieran depositar sus documentos electrónicos en el RDI y otras no, y se quieren manejar de forma tradicional, digamos. Mira, el parámetro, el nivel de aplicación del parámetro es nivel toda la institución, porque es justamente un repositorio institucional y es algo pensado para la institución. Lo que este circuito no te da es obligatoriedad de cargarlo. Bien. O sea, vos en este momento vos podés tener un requisito presentado, marcado como presentado, que no está digitalizado, y es la forma tradicional con la que veníamos trabajando. O sea, es inviable que decir implemento RDI y me pongo a digitalizar todo mi archivo. Está bien, justo, eso no había quedado claro, digamos. Si venía por un camino, era obligatorio que... Exacto. Perfecto, gracias. Buenas. Quería consultar respecto al tema de las electivas, si... Por ejemplo, bueno, ahora con lo que explicaron por ahí del cambio, ¿se puede llegar a poner distintas correlativas a materias electivas, diferentes o iguales, ahora viendo que se toman distintos según la optativa donde viene? A ver, lo que explicamos era a nivel de dónde iría la aprobación en realidad de la optativa. No mencionabas algo específicamente de la correlatividad en realidad. Lo que es el esquema de correlativa se mantiene, pero
pero el problema que vos tenías a veces es que vos tenías como correlativa una materia genérica que si aprobaba una optativa compartida se aprobaba en ambas genéricas, ¿sí? O sea, el problema que querimos corregir específicamente fue ese en realidad. Está bien. Porque No sé hasta si eso ahora es lo es que que como que queda la correlativa asociada a la genérica, más bien directamente. Claro, porque vos tenías un tipo de correlativa es que tenga la genérica aprobada, pero si vos tenías, por ejemplo, una optativa en esa genérica se compartía con otra, te podía dar como aprobada y vos no querías que se dé por aprobada. O sea, el problema venía un poco por ese lado. En nuestro caso más bien era que tenía distintas correlativas, distintas optativas también. Entonces, bueno, lo podemos ver entonces particularmente a ver qué es ese problema. Por ahí digo, en una de esas soluciones eso también. Gracias. No, por nada. Hola, soy Patricia Castiñeira, estoy por el Instituto de Seguridad Marítima, pero también trabajo en Filosofía y Letras de la UBA. Entonces, quería saber, primero, si el alumno asigna primero una optativa a una genérica y después cambia, cosas que se dan en filosofía, ¿lo puede reasignar? Sí, eso es libre, lo puedo hacer todo el tiempo. En realidad Claro. no es definitivo. Si el alumno comete un error y quiere cambiarla porque quiere usar otra actividad, puede hacerlo en todo momento. Esa es la primera pregunta. La segunda es, si a veces hay una optativa que está en ambas genéricas del mismo plan, pero también está en genéricas de distintas carreras. Entonces yo puedo a esa optativa, digamos, darla por aprobada en dos genéricas, porque suponete que el alumno está haciendo artes y historia, y la genérica está ética, están las dos. Entonces yo necesito que esa optativa esté aprobada en las dos genéricas. Sí. Por plan. Está bien, hasta ahora me quedó claro, está bien. Sí, pasa que no se vio tal vez en la primera pantalla, pero yo voy a elegir la inscripción del alumno a una determinada propuesta en un plan, por eso. O sea, arrancaba eligiendo una inscripción en particular, no la persona en general para todas sus inscripciones. Bueno, los dejamos. Cualquier cosita, si no, más dudas nos preguntan en el pasillo, ¿sí? Gracias. Bueno, ahora invitamos a Leticia de la Dirección de Formación Universitaria, Leticia Mirás, que ya la deben conocer más de uno, que va a contar un poquito sobre la nueva salida de Araucano, los nuevos cuadros y qué es la información y por qué se empieza a pedir de esa manera. Así que... Lo está leyendo, ¿eh? Ya no sé si ahí tiene que estar. Sí, exacto. ¿Dónde está? Vamos a poner más para abajo, para detrás de todo. Está todo corrido. Bueno. Se corrieron algunas cosas. ¿Por qué? ¿En qué lo hiciste vos? ¿En PowerPoint? Sí. Bueno. En todo caso después te la mando corregida, pero qué raro, ¿no? No, es esa, no. Sí, es porque esto es... Sí, no sé, está bien. Bueno. Hola. Tengo que prender, ¿no? Hola. ¿Se escucha? Sí, ahí está. Bueno, buenos días. Les agradezco al equipo de Guaraní del CIU la invitación. Para nosotros
desde la Secretaría de Políticas Universitarias es fundamental participar de estos encuentros, sobre todo lo que tiene que ver con guaraní, con las nuevas implementaciones y modificaciones. Y esto, algo comentaba Guillermo esta mañana, tiene que ver con que cada vez más guaraní y araucano están cada vez más vinculados, y porque además se viene dando en los últimos años un fuerte uso de los datos que provienen de araucano y que por ende vienen de guaraní para la gestión, ¿sí? Ustedes saben, nosotros desde el 2012 estamos solicitando información nominal, y tener disponible esa información nominal permite hacer otros análisis y a partir de esos análisis otro uso de la información. Entonces la idea era hoy contarles qué venimos haciendo y qué pensamos para este año y para los años que vienen en relación a la vinculación araucano y guaraní. Algo también mencionaba Guilla esta mañana en relación a esto, tiene que ver con, por ejemplo, el uso de la información dentro de la Secretaría para programas específicos, como por ejemplo para el área de becas. Hay una cuestión que me parece que es importante destacar para que ustedes, como usuarios del guaraní, responsables del guaraní, tengan en cuenta, y es que la información que a partir de este año venga a través del araucano va a ser la que se va a utilizar en el programa de becas para asignar las becas o para evaluar las becas que se van a otorgar desde la Secretaría. O sea, ya no va a venir la información a la Secretaría a través de informes específicos para el área de becas, sino que vamos a simplificar y les vamos a pedir solo una vez la información, y eso va a venir a través del araucano de manera nominal. Como este ejemplo hay varios, este me parece que es el más destacable en el sentido de la necesidad de que tenemos que ser desde el araucano muy rigurosos con la información que les vamos a estar pidiendo y con la que vamos a estar recibiendo, porque de eso va a depender que un alumno reciba finalmente o no una beca. Muchas veces en la Secretaría, ¿no?, escuchamos cosas como, bueno, queremos que ustedes nos dicen al área de información, bueno, queremos tener los guaraníes de todas las universidades en la Secretaría, ¿no? Esto un poco es como un poco el desconocimiento de qué es el guaraní. El guaraní es un programa, tiene unos datos mucho más complejos y necesarios muchas veces para la gestión, pero hay como una idea de que podríamos tener todo. Bueno, esto no se asusten, no va a ser así, porque nosotros nos encargamos de explicarles que eso no es necesario, pero que sí lo que necesitamos es un fuerte compromiso entre la Secretaría y las universidades para que la información que está en el araucano y que viene del guaraní sea la más completa y la más fiel, la más verosímil posible, digamos, ¿no?, en relación a lo que está en las universidades. Surge también en estos últimos años la necesidad de contar con datos más actualizados. Ustedes saben que desde el araucano nosotros estamos requiriendo, o requeríamos hasta hoy, hasta este año, la información a año vencido, ¿sí? Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos en pleno proceso de relevamiento de la información 2017. Es decir, que recién para mediados de año vamos a tener, mediados del 2018, vamos a tener completa la información del año 2017. Esto muchas veces para la gestión, no por ahí para los procesamientos estadísticos, ¿no? Porque para los procesamientos estadísticos la información del año anterior es suficiente, ¿sí? Pero para la gestión esto resultaba un poco desactualizado, ¿sí? Cuando en el transcurso de la gestión se quieren hacer algunas evaluaciones,
algunas cuestiones de impacto, alguna cuestión de seguimiento, la información tan lejos en el tiempo resulta a veces un impedimento. Entonces, una de las cuestiones que vamos a incorporar a partir de este año son 2 tomas parciales, ¿sí?, a lo largo del año en curso. Esa es otra de las cosas que les quiero contar. Y después, esto de permitir tener información más actualizada, también en relación a la información nominal, que recién ahora estamos teniendo una corte entera, ¿sí?, 2012, 2016, 2017, y eso nos está abriendo una serie de, nos está permitiendo hacer una serie de análisis muy potentes y muy novedosos, ¿no?, que ahora les voy a contar. Bueno, está... algo pasó con la presentación, pero les cuento igualmente. Entonces, los principales cambios que tenemos pautados para estos años que vienen, para el 2018, 2019 y 2020, es sumar al relevamiento anual, año vencido, 2 relevamientos parciales, con información que van a corresponder al primer cuatrimestre y al segundo cuatrimestre, o al primer semestre y al segundo semestre. Vamos a incorporar también al araucano, y esto va a ser a partir de este relevamiento que ya se está llevando a cabo, 2017, algunos cuadros más sobre rendimiento académico, ¿sí? Algunos datos más sobre rendimiento académico, porque ahí hay un diagnóstico que estamos haciendo con los datos que nosotros tenemos, que es que la mitad de los estudiantes del sistema están aprobando entre 0 y 1 materia al año. Esto a nosotros nos parece que tiene algo de lo que no podemos decir mucho, tiene un componente que no podemos explicar porque no estamos tomando desde el araucano ninguna información que tenga que ver con la regularidad, ¿no? Entonces, con la regularización de las materias, ¿sí? Entonces, sí es cierto que por ahí la mitad de los estudiantes están aprobando solamente con final 0 o 1 materia, pero seguramente esos estudiantes están haciendo muchas otras materias y las regularizan, solo que no terminan dando el final. Entonces, vamos a incorporar al araucano algunos cuadros que nos permitan indagar un poco esta situación. Otra de las cuestiones, y esto tiene que ver con cómo también dentro de la Secretaría los sistemas se van vinculando, ¿no?, también es incorporar al araucano la información que está cargada en los sistemas, sobre todo en lo que tiene que ver con el CIPES, los planes de estudios, las materias y lo que tiene que ver con el sistema de reconocimiento de trayectos formativos que está impulsando la Secretaría, ¿sí? Ustedes conocen, entiendo esto y saben de qué se trata, y de alguna manera vamos a tener que poder medir esa movilidad de los estudiantes dentro del sistema desde el araucano. Estamos haciendo un esfuerzo por lograr que el araucano además pueda distinguir entre los distintos tipos de unidades académicas y la localización de esas unidades académicas. Esperamos esto poder incorporarlo a partir del año que viene. Estamos trabajando en una clasificación del tipo de unidades académicas. Y finalmente, deberíamos poder registrar en araucano algo que el guaraní viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sí?, con el guaraní 3, que es poder distinguir los distintos títulos dentro de las propuestas formativas. Esto el araucano hoy no lo está registrando. Ustedes, los que quizás conocen el araucano, tienen una relación más cercana con el araucano, saben que solamente tenemos
las carreras o la oferta académica definida por el título final que obtiene el alumno. Y a veces, digo, con la complejidad que van teniendo las instituciones y las propuestas formativas dentro de las instituciones, esto nos encorseta, ¿no? Y entonces tenemos que hacer una serie de parches y de inscripciones ficticias de una carrera a la otra, cuando muchas veces lo que ocurre es que son títulos, distintos títulos que se dan dentro de una misma propuesta formativa. Bueno, eso es lo último que pensamos incorporar en estas series de modificaciones que estamos haciendo en el Araucano, en función de lo que ya se viene trabajando en guaraní. Bueno, entonces, no los quiero aburrir mucho con el cronograma de trabajo, pero estamos pensando en un cronograma de 3 años para implementar todas estas cuestiones. Entonces, sí, lo que vamos a implementar a partir de este año 2018 es, en el segundo semestre, una carga parcial de datos que va a referirse al primer cuatrimestre, al primer semestre de este año, ¿sí? Con el mismo corte de calendario académico que tenemos para el Araucano año completo, digamos, que va a ir desde el 31, desde el 1 de abril hasta el 15 de agosto, y que esa es la información que ya se va a empezar a utilizar para becas este mismo año. Y a partir del año que viene sí vamos a hacer 2 tomas parciales. Vamos a incorporar, sí, este año los nuevos cuadros o la nueva información. En el caso de lo que viene de guaraní es un archivo más, un TXT más, en relación a esto de la regularidad, a la regularización de materias. Y vamos a cargar por única vez lo que corresponde a la historia académica de los estudiantes de manera nominal. Esto era lo único que no podíamos cargar de manera nominal en Araucano. Sí, los famosos cuadros 4 y 5 que nos vinieron dando muchos dolores de cabeza las últimas cargas de Araucano. Finalmente este año Guaraní pudo hacer una salida para traer la información, toda la información histórica, ¿sí?, de los reinscriptos 2017. Cuando Hernán hoy decía que casi no se fueron de vacaciones, creo que en parte era por todos los requerimientos que hicimos desde Araucano. Entre ellos que nos dio bastantes problemas. Bueno, estamos incorporando algunas cuestiones de georreferenciación y estamos incorporando algunos datos más sobre el tipo de la norma y las normas respaldatorias de CONEAU. Esto se los cuento, no tiene que ver específicamente con lo que viene de guaraní, pero para que sepan. Entonces sí, el año que viene pensamos hacer las 2 cargas parciales que correspondan al primer y segundo semestre. Vamos a empezar a hacer un control entre Araucano por oferta y Araucano nominal. Hoy hay una serie de controles, pero la carga que viene con datos nominales y la carga que viene, lo que se llena con los cuadros que se pueden hacer independiente, se pueden cargar independientemente y pueden dar resultados distintos, cantidades distintas, y por el momento el sistema permite cerrar con esas diferencias. A partir del año que viene esto va a dejar de ser así, las 2 cargas van a tener que ser exactamente iguales, porque obviamente pensamos ir a la nominalidad completa del sistema a partir del siguiente año. Entonces, para ir como emprolijando las cargas, a partir del año que viene vamos a poner controles, pero que van a ser más restrictivos. Bueno, esperamos poder incorporar también la cuestión de la clasificación de las unidades académicas y la localización. Y esperamos además incorporar los planes de estudio a través de lo que está cargado en CIPES. Vamos a intentar hacer algunas modificaciones en lo que es el archivo 0 nominal, de los TXT que salen de guaraní para la carga nominal, que van a tener que ver con algunos de los datos de los alumnos. Básicamente estamos pensando en cambiar cuestiones que tienen que ver con
estudiantes extranjeros y con el CUE de las escuelas de origen de los estudiantes, que en eso estamos trabajando para tener una base más actualizada de los CUE que tiene el Ministerio. Y sí, entonces, esta serie de cambios que nos estamos proponiendo para el araucano va a terminar en el año 2020 con la incorporación o con, digamos, la posibilidad de que solamente se carguen los archivos nominales y con este pasaje de este cambio de concepto de oferta académica a propuesta formativa. Bueno, esto que les decía, estas son las modificaciones más importantes que estamos teniendo en el Araucano 2017, que se está llevando adelante ahora. Y que me parece que lo que tiene que ver con los datos que vienen de Guaraní, tiene que ver con los que vamos a llamar los archivos 3, el TXT número 3 y el TXT número 4. El TXT número 3, digamos, tiene la información que se agrega de nuevos inscriptos por cantidad de materias regularizadas y reinscriptos por cantidad de materias regularizadas en el año del relevamiento. Esto sale tal cual, digamos, ustedes lo tienen cargado en Guaraní, digamos, si el alumno es regular o no, o si abandonó o está ausente, ¿sí? Esto que es una información que las universidades ya existe, porque ustedes trabajan con esa información en el Guaraní, para tenerla en el marco del araucano para nosotros va a ser algo muy rico, porque nos va a permitir tener un diagnóstico más certero, más cercano a la realidad del rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, bueno, esto va a venir en la carga nominal en un nuevo archivo, que es el archivo 3, que tiene esta definición de salida, ¿no? Esto está igual en la ayuda del araucano y si no se los podemos pasar, y además en el boletín de novedades que ya salió, digo, esto está ya está en marcha, digamos, ya está puesta en marcha. La otra cosa que me parecía importante contarles es que estamos entonces, sí, se va a hacer por única vez la carga de los datos históricos que no los teníamos de manera nominal, ¿sí? Los datos históricos corresponden a los cuadros 4 y 5 del araucano por oferta, que son los reinscriptos por años de ingresos y materias aprobadas, y los reinscriptos por año de ingreso y exámenes rendidos. En principio esta carga se va a hacer por única vez este año y se va a hacer para los reinscriptos del año 2017. Entonces van a esta carga de lo que llamamos el TXT número 4, que corresponde a los cuadros 4 y 5 del araucano, va a estar habilitada con el resto de la carga nominal. Y lo otro que me parece importante, nos parecía importante contarles, transmitirles, es esto de que a partir de este año 2018 incorporamos esto que llamamos el araucano semestral, ¿sí? Que va a tener información del año del relevamiento. Es decir, en agosto vamos a estar relevando el primer semestre de este mismo año 2018. La carga de datos va a ser la misma, ¿sí? Lo que les vamos a estar solicitando es que informen de manera nominal los archivos 0, 1, 2 y 3, con la información parcial correspondiente al año en curso. Y además lo que vamos a hacer es eliminar a partir de esta segunda parte del año la información de aspirantes, las cargas de aspirantes, porque sí lo que les vamos a pedir es que carguen la información
que corresponde a estudiantes de ingreso nominal, que contiene la información de aspirantes, ¿sí? Y que suma a la información de aspirantes si esos aspirantes cumplieron o no con los requisitos académicos que se les solicita en la universidad para ingresar, y si cumplieron o no además con los requisitos administrativos. Esa es la información que se suma a este relevamiento que ya venimos haciendo, que es la de estudiantes de ingreso nominal. Entonces, finalmente, ¿sí?, lo que vamos a tener es a lo largo del año 3 cargas de araucano, ¿sí? 2 que van a ser parciales, en teoría, y otra que va a ser la de araucano completo con el año vencido. Digo en teoría porque en realidad la segunda carga del araucano nominal, semestral, lo que va a hacer es solicitarles el año completo, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que en un futuro no muy lejano tengamos solamente las 2 cargas parciales y que las universidades no tengan que volver a cargar el año vencido, digamos, nuevamente. Pero hasta que estemos más aceitados con esta nueva dinámica, lo que pensamos es que igual está bien mantener, para que ustedes puedan rectificar o ratificar la información, el paquete completo a año vencido en un periodo de carga más largo. Porque, bueno, la presentación quedó un desastre. Como esta es una información que además nos están requiriendo para otorgar las becas, el periodo de carga de subida, digamos, de la información va a ser muy acotado, va a ser un mes solamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer semestre que ustedes lo van a estar cargando, o los araucanos lo van a estar cargando entre mediados de septiembre y mediados de agosto y mediados de septiembre, después van a poder rectificarlo al año, si faltaron algunos datos, algunas, no sé, actas que no están cargadas, algunos finales que se cargaron después, no sé, van a poder rectificarlo al año siguiente cuando carguen todo el araucano de manera más prolija entre los meses de abril y junio, ¿sí? Bueno, no sé. Ahí entonces quedaría, por ejemplo, un cronograma, este es el cronograma 2018, ¿sí? Un cronograma ejemplo de cómo vendrían, de lo que los araucanos tendrían que cargar este año, ¿sí? O sea, es el araucano completo 2017, el primer semestre del 2018, y como siempre la guía de carreras más hacia fin de año, con la información de las carreras que las universidades van a estar ofertando el año que viene, en el 2019. Y esto sería el cronograma de cargas, lo que va a pasar a partir del año que viene, 2019, ¿sí? Entonces ustedes ahí ven que se superponen el araucano completo, ¿sí? Y en los meses de abril. Bueno, esto tiene esta razón detrás de esto que les comentaba. La idea es que en abril carguen los datos que tengan correspondiente a todo el año 2018, eso se cierra y se puede mandar a becas para que se puedan tramitar las becas, pero que después ustedes tengan un tiempo más extendido para corregir lo que no hayan llegado a cargar para ese momento. Esperamos que esto después se regularice y solamente tengan que hacer 2 cargas y no 3. Bueno, por ahí fue un poco rápida, pero digo, me parece por ahí podemos abrir a preguntas, así que puede ser más interesante. No. Bueno. Sí, claro, los confundí mucho. Bueno.
Bueno, si no hay preguntas, te agradecemos, Leticia, por participar. Y bueno, ahora... Gracias. Hacemos un break y retomamos en un rato. ¿Sí? Así que gracias de nuevo, Leti.